Bien, bien, por favor, para poder empezar la clase. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte un segundo, del capítulo de falla cardíaca, de lo que concierne al manejo de la misma. Bueno, yo soy el doctor Renzo Rosales, médico asistente de Ciencia y Cardiología en el Hospital San Luis de Mayo, con su especialidad en insuficiencia cardíaca crítica y avanzada y también imagen cardíaca avanzada, lo que es ecocardio avanzado, tomo y rezo cardíaco. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo. Ya en la clase anterior hablamos un poco sobre epidemiología, sobre fisiopatología, lo que es la insuficiencia cardíaca según los fenotipos. Y ahora vamos a ver acerca causa del manejo de la misma, ¿no? La agenda como tal, como pueden ver, básicamente se centra en 5 acápites y al final debemos dar unos mensajes para la casa con unas conclusiones finales. Bueno, esa gráfica me atreví a colocárselas, ¿por qué? Por una sencilla razón, ¿no? Porque la falla cardíaca como tal, ojo, como pueden ver aquí, ya, no es otra cosa más, vamos a verlo aquí, disculpen, a ver, no se puede ver bien aquí. A ver, un segundo, chicos. Pantalla. A ver, un segundo, por favor. Bueno, bueno, listo. Si ven el puntero aquí, ojo, cuando ocurre el evento descompensante de la insuficiencia cardíaca, de acuerdo que estamos en el periodo inicial del evento clínico, obviamente, a medida que ocurren o se solucionan los factores que condicionan que esta entidad se haya generado, por lo tanto, se busca encontrar la causa, ¿no? Pero una vez de que el paciente es estable el cuadro cardíaco, es decir, se comienzan los cuidados tradicionales, medidas farmacológicas, no farmacológicas, vamos a ver en un momento. Ojo, llega un punto en el cual que poco a poco, miren, el basal del paciente comienza a deteriorarse, ¿no? Y esto se debe a dos factores principales, ya sea a la propia enfermedad per se o a la falla, o a la falla en el tratamiento o en la adherencia al mismo, ¿no? Y eso hace que el paciente vuelva a recaer por un cuadro de falla cardíaca. Las medidas tradicionales suelen incrementarse mucho más, pero miren cuando recupera, cuando se estabiliza el paciente, nunca vuelve a la misma clase funcional que como estaba antes. Por lo tanto, cada descompensación del cuadro de falla cardíaca, no, por más de que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable y euvolémico, ojo, no siempre o casi nunca va a volver a como regresó en su primera descompensación, ¿no? Por lo tanto, esos episodios, si es que se repiten, van a lograr que se incrementen más las medidas de manejo, incrementando más la necesidad de cuidados paliativos, llegando a un punto en el cual que ya no hay un retorno a una estabilidad hemodinámica adecuada, entrando en un contexto de falla cardíaca avanzada, que prácticamente es que se define, bueno, va a tener múltiples definiciones, pero en sencillo, es la incapacidad que tiene el corazón para poder volver a su estado basal a pesar del tratamiento médico óptimo. Y solamente en esas situaciones, miren, ya los cuidados convencionales ya no hay más que hacer, prácticamente cae el manejo convencional y repunta el manejo palia. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es tratar de modificar esta historia natural de la enfermedad, que como pueden ver es bastante compleja y bastante complicada. Bueno, caso clínico número uno, ese paciente varón de 45 años que ingresa con dolor continuo, enfermedad de 2 horas, caracterizada por cefalea intensa, asociada a disnea marcada, la cual se presenta de forma súbita y progresiva, motivo por el cual acude a urgencia, ¿no? Bueno, ven aquí los antecedentes: hipertenso, con tratamiento con un ARA-12 con bloqueador cálcico, aparte es obeso, no tiene arritmias, ingresa con ese tipo de presión. Ojo, a nivel del examen físico preferencial, prácticamente lo que vemos acá es un pulso deficitario presente, con frecuencia cardíaca alta, con ritmos irregulares. El ritmo cardíaco es arrítmicos, irregularmente regular. Y luego tenemos a nivel pulmonar que el murmullo pasa disminuye en bases con crepito difuso en ambos campos pulmonares, ¿no? Si yo tengo aquí un contexto de una emergencia hipertensiva porque está haciendo una falla cardíaca aguda descompensada en contexto de un cuadro de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? Motivo por el cual
Antes de hablar del manejo, tenemos que dar una ojeada a la falla cardíaca aguda, ¿no? Por lo tanto, recordar siempre la normalidad Champit que les enseñé en la clase pasada, ¿de acuerdo? Que eso suele ser pregunta examen. Y al mismo tiempo, lo que quiero que recuerden es que el enfoque va más allá de lo semiológico y también lo que podemos pedir son exámenes auxiliares, como prácticamente ProBNP, NT, como que nos puede dar un indicio que cómo está el componente de presión de llenado a ese nivel, troponinas, en ese caso si es que sospechamos de un evento de un evento de infarto por un contexto de un estrés elevado, ojo, dímelo de más que ni 60 horas se pide intraembolia pulmonar, de acuerdo, y trombosis venosa profunda, pero bueno, más se pide. Y lo que sí tenemos que recordar aquí, principalmente vimos un electro en contexto de Zika y en contexto de arritmias, y lo que se hace en primera instancia en urgencias es el focus, que es prácticamente un ultrasonido cardíaco dirigido donde podemos estimar visualmente la fracción de eyección, pero recordar siempre que se usa, que se estima la FEBI cuando el paciente se encuentre cerca a la estabilidad, ¿no? Se pide placa de tórax y, ojo, de los exámenes, tanto en placa de tórax como ecopulmonar, el que tiene mayor sensibilidad para valorar congestión pulmonar, eso es pregunta, es el ecopulmonar. Por lo tanto, el tratamiento de inicial de cuadro de insuficiencia cardíaca, recuerden, siempre se basa en dos cosas, ¿no? Hay que ver si el paciente está congestionado o en su defecto si el paciente está con buena perfusión. Los patrones hemodinámicos que vimos en la clase pasada. Entonces, si tengo el paciente que está con buena perfusión, no me preocupo, porque quiere decir que a pesar de todo, la perfusión sistémica está conservada. Por lo tanto, tengo que centrarme más si está congestionado o no. Si está congestionado, los diuréticos siguen siendo el medicamento de elección para poder iniciar el esquema descongestionante de esos pacientes. Entonces tienen una indicación 1C, ¿ya? Y la dosis, que esto es pregunta examen, es la siguiente, ¿de acuerdo? Como acá practicamos en indicación 1B, en los pacientes que nunca han sido tratados con diurético, es decir, un episodio de no de falla cardíaca, o en su defecto, pacientes que son usuarios de diuréticos, pero que estos tengan un tratamiento irregular, o en su defecto no hayan tomado los mismos, por acá no lo hice, en un tiempo de 2 a 3 días antes del ingreso, se considera como paciente naif o paciente virgen o paciente primerizo de usuario de diuréticos. Y en ese caso, ojo, la dosis inicial es prácticamente de 20 a 40 miligramos de furosemida endovenosa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ojo, si el paciente ya es usuario de diuréticos y al mismo tiempo ingresa por un episodio de descompensación. Ustedes hacen la anamnesis y el paciente menciona de que toma su medicamento, su diurético de manera habitual. En ese caso, la pregunta sería, ¿cuánto le doy en bolo al paciente? Y la respuesta en ese caso sería el equivalente a lo que tomaba el paciente por vía endovenosa. Ejemplo, si el paciente tomaba furosemida, la tableta viene de 40 miligramos, ojo, ¿ya? La tableta viene de 40, por lo tanto, una ampolla de furosemida, que es 20 miligramos, equivale a una tableta de 40. ¿Qué es lo que dice la guía? La guía te dice que puedes dar mínimo el equivalente de dosis oral o en su efecto el doble. ¿De acuerdo? Listo. En forma de bolo. Si el paciente toma al día, chicos, 60 miligramos de furosemida, es decir, 40 en la mañana, una tableta en la mañana y mitad en la tarde, esos son 60 miligramos por vía oral. En endovenoso, ojo, eso es 30 miligramos, porque en vía oral son 60. Equivalente no son 30 miligramos. La guía, bueno, acá en este caso acá hay que para corregir, la guía te dice que tienes que tomar el doble de su equivalente en oral. Es decir, prácticamente si el paciente toma 60 en oral, en endovenoso es 30. Entonces, ¿cuánto le das en bolo? El doble de 3, sería 60. O sea, prácticamente para hacerlo más sencillo, lo mismo que toma en oral, le hacen endovenoso en bolo, para hacerlo más sencillo. ¿Ya? ¿Y la ampolla cuándo viene? De 20 miligramos. Entonces, ¿cuántas ampollas tienes que administrar? 3 ampollas. ¿Ya? Otro ejemplo. Si el paciente tomaba 40 miligramos de furosemida en la mañana y 40 miligramos en la noche, 80 miligramos de furosemida por vía oral. Su equivalente en endovenoso es 40. Pero ¿qué dijimos con fines prácticos? Que lo mismo que toma en oral, le das en endovenoso en bolo.
Si tomo 80 en el día, entonces 80 en bolo, que son 4 ampollas. Doctor, se hipotensar, tengo miedo. No hay problema porque el paciente, su cuerpo tolera 80 miligramos. Ya, eso es para un examen. Siempre y cuando el paciente haya sido usuario, se aplica esa regla. O si el paciente sigue tomando su pastilla de forma regular, se aplica. Pero si el paciente es un paciente naif o virgen o primerizo, o es un paciente con tratamiento irregular, y cuya última dosis haya sido 3 días antes del ingreso a urgencias, en ese caso se considera a pesar de eso que el paciente sea naif. Y cuando recibe un NAIF de 20 a 40 miligramos endovenoso es TAT. ¿Listo? Ahora, en este caso se puede considerar la combinación de un diurético tiacídico para potenciar el efecto diurético que puede tener un diurético de asa. Por supuesto que sí, no vamos a tener ningún problema. Inclusive hace poco, vamos a ver más adelante, se estila en dar SGLT2 o antagonista medial corticoide o tiacídico-like para incrementar la diuresis. Ahora, otra cosa más que también podemos apoyar nosotros para el tratamiento descongestionante es el uso de vasodilatadores. En este caso, nitroglicerina. La ampolla de nitro viene de 25 miligramos. Entonces, se pone dos ampollas, que es de 50 miligramos, diluyen dextrosa 5% en 100 cc. ¿De acuerdo? Y se pasa 1 miligramo por kilo. Siempre y cuando, ojo, disculpe, se pasa 1 microgramo por kilo por minuto de nitro. Entonces, eso solamente se aplica si el paciente tiene una sistólica más de 90. Si no, no le apliques. ¿Ya? Ahora, y otra estrategia más para ayudar a la descongestión pulmonar es el denominado CPAP. ¿De acuerdo? Que se usa siempre y cuando el paciente tenga, ojo, no tenga lesiones en la cara, esté consciente y esté con episodios de hipoxemia. ¿De acuerdo? Se le puede dar CPAP para poder tratar de coadyuvar junto con el diurético y junto con el vasodilatador en mejorar el tratamiento descongestionante pulmonar. Y es prácticamente esto, ¿no? Mira, paciente que llega por un episodio de falla cardíaca aguda descompensada, está congestionado. Perfecto. Entonces tenemos que ver si está hipoperfundido o no. Si no está hipoperfundido, como hemos dicho, diuréticos de asa como primera elección con la tingencia que ya le mencioné, ¿no? Si el paciente se alivia de la congestión, perfecto, se optimiza el tratamiento médico de acuerdo al fenotipo. Pero si no, hay que aumentar la dosis de diurético, lo vamos a hacer en un algoritmo más tarde, ¿de acuerdo? O se combina diuréticos. Si por algún motivo resiste, se le pone, obviamente, se le cataloga como cuadro de resistencia diurética, que lo vamos a ver en el seminario de falla cardíaca, y si a pesar de eso no funciona, se le hace terapia de ultrafiltración. Pero si el paciente está con hipoperfusión, aparte de descongestionar al paciente, tenemos que dar manejo inotropopresor para poder mejorar más la perfusión sistémica. Y en ese caso ya estemos en otro contexto, si es que a pesar de eso continúa con hipoperfusión, ya estamos para usar asistencia mecánica ventricular o terapia de reemplazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un paciente con edema agudo pulmonar? De acuerdo que se define prácticamente con congestión más de dos tercios de los campos pulmonares, ¿ya? Y pues, casi siempre se asocia con hipoxemia. En estos casos, el oxígeno fundamental es vital, ¿ya? Y hay que evaluar la presión sistólica sistémica. Si esta es mayor a 110, lo ideal sería combinar diuréticos con vasodilatadores, ¿de acuerdo? Pero si no tiene esa PA, hay que ver signos de hipoperfusión, ¿no? Si no tiene hipoperfusión, solamente diuréticos, y si tiene hipoperfusión, usar inotropos con vasoconstrictores. Como hemos hablado prácticamente de los diuréticos, hay que hacer un pequeño énfasis en cómo es un poco su fisiología, ¿no? Recordar que los diuréticos de asa van a inhibir la rama ascendente gruesa, el asa de Henle, a través de la bomba 2 cloro sodio potasio TPasa, ¿ya? Y eso va a facilitar no solamente la no absorción de sodio y cloro, sino que simplemente vamos a perder potasio, también vamos a perder magnesio y calcio. Por lo tanto, cuando ustedes dan fluosemia es importante vigilar potasio y vigilar calcio, porque vamos a tener hipomagnesemia o hipocalemia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, ojo, el diurético y de estediasa también va a tener una propiedad vasodilatadora, pero va a ser de menor potencia que su efecto diurético. Y la mayor propiedad que tiene este diurético de asa es que va a tener un efecto local porque se concentra más en el tubuli, ¿no? Por lo tanto, su capacidad para poder secretar CO2, que en este caso el FENA,
va a ser directamente proporcional al grado de concentración que tenga el fármaco en el tubuli. Pero va a llegar un punto en el cual, ojo, en condiciones normales, a medida que yo incremente la dosis de furosemida, en teoría, en teoría, el fármaco responde, ¿no? Pero hasta cierto punto, que es el 20% de la fracción de excreción de sodio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con los pacientes con insuficiencia cardíaca? De por sí. De por sí, los pacientes con falla cardíaca, al tener un cierto, sobre todo lo del fenotipo reducido, ¿ya? Al tener un cierto grado de hipoperfusión renal, también hay un grado de remodelado túbulo glomérulo intersticial. Eso lo van a ver más en nefro. Pero, en resumida cuenta, el túbulo primero se hipertrofia, la capacidad de la bomba se disminuye, luego se atrofia y llevando también al daño glomérulo tubo intersticial. Muy aparte de que el glomérulo se afecta al final y el intersticio se afecta de forma secundaria, el túbulo es el principal target de la resistencia diurética. ¿Ya? Entonces, a medida que el paciente es usuario de diurético de manera crónica, acuérdate que va a haber mayor remodelado tubular y la capacidad que tengan las nefronas, sobre todo el sistema tubular, de responder adecuadamente o no al diurético va a ser mucho menor en comparación con años previos. Por lo tanto, no se recomienda usar mucho tiempo diurético con un mecanismo crónico porque puedes estimular y prácticamente, por decirlo así, condicionar a mayor frecuencia de resistencia diurética, ¿no? Entonces, recordar eso, ojo, cómo yo valoro la respuesta inadecuada cuando yo veo un volumen de excreción de orina menor a 125 cc por hora o 250 cc en 2 horas. Es por esa razón cuando indicamos diuréticos, ya sea en bolo o en infusión, para evaluar respuesta, tenemos que evaluar la cantidad de excreción de orina que puede ver el paciente, ¿no? Ahora, y que hay que recordar que con respecto a las dosis, a mayor dosis de diuréticos, la mortalidad es mayor, no por el diurético en sí, sino por las complicaciones que los diuréticos ocasionan en los pacientes. Por eso que no es recomendable mucho dar tanto diurético en esos pacientes. Ahora, acá hay un montón de algoritmos de cómo usar los diuréticos. Ojo, prácticamente es lo mismo que le dije. Pacientes que son usuarios, son naif, se usa furosemida 40 miligramos, está de acuerdo. Pero si el paciente no lo es, se usa diferentes tipos de solución. Vamos a ver ahora acá en ese gráfico mucho más amigable, que es la Sociedad Europea de Cardiología, ¿ya? Y esta es pregunta de examen, ojo, ¿ya? Tratamiento paciente con diurético. Ojo, si el paciente recibe tratamiento en casa, sí, se le da 1 hasta 2 veces la dosis oral. En este caso, yo lo uso de manera equivalente en lo mismo que recibí en oral en endovenoso. ¿Ya? Pero si el paciente es naif, recibe 20 a 40 miligramos de furosemida en bolo. ¿Qué tengo que evaluar para ver respuesta? Dos cosas: el volumen urinario o la excreción de sodio. El volumen urinario lo veo en 6 horas. En cambio, la excreción de sodio lo veo en 2 horas. Si yo tengo un nivel de sodio en orina o mayor a 50 o 60 miliequivalentes por litro, es una buena respuesta. Pero si yo veo un volumen urinario mayor a 100 cc o 150 cc por hora, en 6 horas se considera buena respuesta. Si es así, repetir la misma dosis, 40 miligramos cada 12 horas. Pero si no, hay que duplicar la dosis endovenosa hasta conseguir el objetivo. Y se hace lo mismo paso, o sea, se revalúa o cada 2 horas o cada 6 horas. Si continuamos, si ya a pesar de que hemos duplicado la dosis, no si ya acá que sea 40, acá damos 80, ojo, si vemos que el paciente sí responde, hay que continuar con la decongestión, o sea, prácticamente 80 miligramos cada 12 horas. Pero si el paciente no continúa, o mejor dicho, si el paciente no tiene respuesta adecuada, se tiene que dar tratamiento con nada. Y prácticamente lo que le mencioné acá para pacientes con tratamiento inicial de falla cardíaca, se da oxígeno, así con la saturación de oxígeno se llama 990, ¿de acuerdo? Y en ese caso tenemos que recordar acá que el uso de ventilación no invasiva, o sea, CPAP, ¿de acuerdo? Se debe considerar en pacientes que tengan las siguientes características. Pregunta examen: frecuencia cardíaca más de 25, frecuencia respiratoria más de 25, saturación menos 90, que no tenga asfixia metabólica y que no tenga ninguna complicación a nivel facial, ¿de acuerdo? Ese es para los pacientes que son candidatos a CPAP. Ahora, la pregunta acá vendría a ser cuál sería mejor, bolo o infusión, ¿no?
porque hay dos formas de tratar o dar furosemida, sea con bolos intermitentes o infusión continua por medio de bombas de infusión. En este caso, ojo, el estudio que trató de compararlos fue el estudio DOSE, eh, por ejemplo, New England, y lo que demostró prácticamente que da igual cualquiera de las dos estrategias que tú uses, porque ambas no tienen impacto en mortalidad, son más sintomáticos. Pero obviamente también como seguimos con la respuesta, ¿cuál es mejor, cuál es peor, ¿no? Y en este caso, este metaanálisis publicado en la revista brasileña de cardiología nos demuestra que con respecto a mortalidad da igual, miren aquí, ¿ya? Pero con respecto a pérdida de peso que se traduce con mayor excreción o volumen urinario, el brazo de infusión continua fue mucho mayor con respecto a los pacientes que tienen este terapia de bolo, ¿de acuerdo? Igual que el volumen urinario total. Ahora, lo que acá debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes vean un metaanálisis, quiero que se fijen en eso que es el final. Esto es el effect size, que es el diagrama del árbol. Este es el Fines plot, que es por decirlo así la conclusión, ¿no? Obviamente, a rasgos generales se mira esto, ¿no? Se mira el riesgo relativo, intervalo de confianza, que es esto que es aquí y se acabó. Pero ojo, lo que aquí llama mucho la atención también es esto, ¿no? La heterogeneidad, en este caso es relativo, porque miren aquí, una heterogeneidad aceptable tiene que ser por lo menos menos del 50%, acá tiene 87, o sea, son estudios que son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y un chi cuadrado aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando me hago un metaanálisis, generalmente esto que te dice que como este metaanálisis tiene una heterogeneidad bastante alta, si bien es cierto, tiene mayor tendencia a que el que la infusión continua de furosemida es mejor, entre comillas, hablando que el bolo para reducir peso de pacientes expensa del volumen urinario, pero hay que tener con pinzas que esto no puede ser aplicable para toda la población, por más metanálisis que sea, porque tiene una heterogeneidad bastante alta. Ahora, pero igual tiene una tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tú tienes una facilidad de que tu personal de enfermería aplique bolos, lo puedes hacer cada 4, cada 8, cada 6 o cada 12 o cada 24 horas. Pero si no lo tienes, es mejor que uses una bomba de infusión para que tú mismo titules la dosis. ¿De acuerdo? La furosemida se prepara de la siguiente manera. Se prepara, la ampolla viene de 20 miligramos, ¿correcto? Hay dos formas. O pones 10 ampollas en 100 o pones 20 ampollas en 100 de cloruro, no extra, o sea, de cloruro. ¿Ya? Y generalmente lo que haces es dar, si es 10 ampollas si es 10 ampollas en 100 cc, empiezas con 3 cc hora. Pero si son 20 ampollas en 100, empiezas con 5 a 6 cc hora. ¿Y cómo es la estrategia de congestión? Generalmente aquí lo que nos da a entender es que durante el evento descompensante de la falla cardíaca, primero usamos diuréticos endovenosos y podemos iniciar conjuntamente CGLT2, ¿de acuerdo? En palifosina o la palifosina, ¿de acuerdo? De los dos, el que demostró mayor eficacia diurética en un periodo agudo fue la palifosina con el pulso y con el estudio en pulso. No se observó diferencias significativas con la DAPA en la EMPA sí, pero eso con respecto a largo plazo, ¿no? Pero con respecto a manejo inicial, en los estudios previos publicados en el 2022, sí se demostró que los diuréticos, pero los SGLT2 son buenos para poder iniciarlos como terapia desescalonada, ¿no? Otros prefieren iniciar con diacidas o diacídicas light, si es que no tienes acetolamida, ¿de acuerdo? Diuréticos diacídicos, en este caso la clothiazida o la clortalidona, ¿de acuerdo? Pero si a pesar de eso no te funciona, ojo, puedes usar tolvaptan o ultrafiltrado. Aparte, en forma, por decirlo así, paralela, ojo, tenemos que también tener en cuenta titular la dosis de los fármacos, de congestionar al paciente y una vez, ojo, de que el paciente ya pasó el evento descongestionante, continúa con ese GLT2 y solamente, ojo, y si es bien claro, lo ponen en el seguimiento del cuadro de falla cardíaca, solo dar diuréticos en los pacientes que realmente lo necesiten. Aquellos que no, mejor no se lo des, porque aparte de favorecer más el remodelado túbulo intersticial, lo que haces va a ser básicamente, si esos pacientes son, aguante que los diuréticos de ASA son hipotensión
inmunosupresores. Entonces, en lugar de bajar presión con los fármacos que modifican la enfermedad, sobre todo el fenotipo reducido, mejor bajo la presión en ellos que con un diurético. Listo. Una vez de que ya hemos visto un poco el manejo agudo y básicamente las preguntas se van a circunscribir en la dosis de furosemida, ojo, que le puedo poner un caso clínico de un paciente tal, le doy la dosis y le voy a preguntar cuánto debe recibir en bolo o en su defecto, si es un paciente naife, ya saben cuál es la respuesta. Bueno, caso clínico número 2, un paciente básicamente adulto mayor que acude de consulta externa, ya no estamos en un ambiente urgencias, por inamorados esfuerzos más leve hinchazón en miembros inferiores, ¿no? Que prácticamente se exacerba la molestia en los últimos días. Antecedente, ya tiene diagnóstico de falla cardíaca, ¿de acuerdo? Toma los dos veces al día con bisoprolol, furosemida, espironolactona, de forma irregular, o sea, prácticamente no es como si no tuviera la pastilla. Aparte es diabético, ojo, tiene un antecedente de cardiopatía isquémica y toma estatinas y nada más. Cuando ingresa al consultorio, prácticamente las funciones no son tan relevantes, ¿de acuerdo? No llaman mucho la atención. Y el examen físico tiene un soplo sistólico focomitral, ¿de acuerdo? Y a nivel pulmonar, prácticamente hay signos de congestión pulmonar con signos de insuficiencia cardíaca, porque también tiene edemas en miembros inferiores. Y aquí viene la parte de la clase en sí, que es cómo es el manejo de los pacientes según el fenotipo de falla cardíaca. Y recordamos que tenemos fenotipo reducido, levemente reducido y fenotipo preservado. Como diagnóstico de falla cardíaca va a depender netamente de la fracción de inyección, ¿no? Y con respecto al fenotipo reducido, se les dije en la clase de la teoría que, que el principal foco fisiopatológico viene a ser la actividad neuroeje, con actividad simpática incrementada, con el RAS, aumento de fibrosis con el mineral corticoide, ojo, y, y al mismo tiempo una actividad o más actividad, secreción de péptidos natriuréticos sin actividad relevante, ¿no? Ojo, y aquí, ¿qué quieres ver con esto? Estos estudios publicados en New England y en Lancet son los inicios de la cardiología con respecto a mejorar la sobrevida de pacientes con falla cardíaca, ¿no? Porque generalmente estos pacientes, antes de que salieran esos estudios, eran tratados con hidralazina, eran tratados con diuréticos y no mostraban beneficios en la mortalidad, ¿no? Hasta que en estudios, primero se hizo el estudio Consensus con el april en pacientes con solamente con EDH 4 que demostró beneficio, pero los pacientes con el estudio SOLT, que prácticamente involucraron pacientes con fiebre reducida, ojo, en esos pacientes sí se demostró, miren aquí con esta curva de Kaplan-Meier, disminución de la mortalidad general y por todas las causas, excepto muerte súbita, y obviamente eso generó un impacto significativo. No solamente con el Enalapril, también hubo estudios con Ramipril, con Lisinopril, ¿de acuerdo? Y contando la PRIL que demostraron que los YECAS en general son muy buenos para poder reducir mortalidad por todas las causas, hospitalizaciones, cardiovascular, no tienen impacto en muerte súbita, pero en todo lo demás sí, en los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Y después se inició ahí el cambio de la sobrevida, y luego salió los estudios de los metabloqueadores, en este caso con el isoprolol CB2, que en los pacientes con tratamiento convencional demostró reducir igual que el YECA, pero acá se agregó el acápite de muerte súbita. Luego apareció el estudio HF con metoprolol, el estudio Copérnicos con carvedilol y el estudio Seniors con nebivolol. Que todos demostraron lo mismo que hacer beta-1 selectivos, demostraron tener un impacto significativo en reducción de mortalidad cardiovascular, todas las causas o hospitalizaciones por falla cardíaca y al mismo tiempo muerte súbita. Luego apareció estudio énfasis, ¿de acuerdo? Y el estudio Rales, en este caso con espironolactona y luego con emparenona, que también demostró igual que los anteriores, disminución tanto de mortalidad cardiovascular por todas las causas y disminución de rehospitalización por falla cardíaca. Los tres demostraron mejorar calidad de vida en el score Kansas y obviamente mejoramiento de la clase funcional. Por lo tanto, hasta ahí teníamos una triple terapia y teníamos esperanzas de que esos pacientes puedan mejorar, ¿no? Y bueno, era el IECA, el vinil corticoide antagonista y el metabloqueante. Sin embargo, en el 2014, miren, tuvieron que pasar por lo menos casi, casi 15 años, no más. Pasaron 23 años hasta que se estalló el estudio Paradigm, ¿de acuerdo? Que comparó la molécula LCZ6, que es acutilovalsartán con enalapril, que
consiste el sacubitrilo, era un antagonista de la neprilicina, ¿de acuerdo? O en botella neutra, y el valsartán un ARA2. Previamente habían hecho un estudio con un bloqueador de neprilicina y aparte un IECA, en ese caso fue el estudio fue el Omapatrelab, que no demostró significancia, más bien aumentó la tasa de angioedema, ¿no? Por lo tanto, no prosperó, pero se hizo un segundo estudio, esta vez con ya no bloquear la enzima convertidora, sino bloquear el receptor TARA2. Y aquí salió el Paradigm, en el cual prácticamente destronó al YECA porque demostró ser superior al mismo en disminución de mortalidad por todas las causas de falla cardíaca y al mismo tiempo en el POI combinado tuvo un hazard ratio de 0,8 y es una reducción del 20% en la mortalidad general y en la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Todo eso se planteó en este metaanálisis. Miren, si yo combinaba el ARNI con el betabloqueante y el antagonista mineral corticoide, había una reducción casi un 63% de la mortalidad por todas las causas. Esto era un sueño. Miren la época solamente con el IECA, con el estudio Soul, 0,83 de borre. Y si combino los tres, llegaba a 0,37. O sea, era una reducción bastante significativa de esos pacientes. Sin embargo, aún se seguían muriendo. Y a medida de que yo también combinaba resincronizador, combinaba DAI, también obviamente ya con dispositivos mecánicos, el pronóstico puede mejorar en la mayoría de pacientes. Ahora, ¿cuál era el problema hasta ese entonces, en estos años, sobre todo 2017? Que el ARNI en este caso era solamente de una sola casa farmacéutica, por lo tanto tenía monopolio absoluto, ¿no? Y el costo era enorme, o sea, enorme digo porque en el Perú en ese entonces el sacubitril valsartán, que llegó creo que en 2018 2019, costaba mensualmente aprox unos 300 soles y el beta bloqueador bisemisor te daba cis y también te daba cis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los pacientes de nuestro hospital y nuestro país no tienen muchos recursos que digamos. O sea, 300 soles para ellos en ese entonces era prácticamente 15 días de comida. Entonces, quitarle 15 días de comida a un paciente como que no va bien. Pero en ese caso, ojo, ¿cuál es la alternativa? YECA, que no daba cis, ¿de acuerdo? Esto, beta bloqueante y antagonista corticoides, si bien es cierto es 0,44 de RR, pero igual, o sea, es una reducción significativa bastante importante en comparación con los previos, ¿no? Pero bueno, hasta donde yo sé, ahorita han hecho gestiones para que pues sí de esa el valsartán y por eso que se puede tranquilamente dar esta tipo de terapia hasta ese entonces, ¿no? Bueno, luego siguieron más estudios, ¿de acuerdo? En este caso, ojo, dentro de los estudios para el fenotipado de la fiebre reducida, ojo, salieron dos moléculas, la apaglifosina y la empaglifosina, ¿no? Con los estudios de APA Heart Failure y con el estudio en perro Reduce, que como dije en la clase anterior, bueno, se lo repaso, el tema con la DAPA y la EMPA fueron estudios que accidentalmente salieron a la luz, porque esos fármacos fueron primeros estudiados como antidiabéticos en el estudio en Parrej de la empaglifosina, en Parrej Outcome, y el estudio de Clartini, que fue con la DAPA. Y uno de los puntos de seguridad que pedía la FDA era que reducieran incidencia de hospitalización de falla cardíaca porque la DM es factor de riesgo para falla cardiovascular. Y demostró que era significativamente bueno estos fármacos para prevenir una hospitalización por falla cardíaca. Entonces, como el fenotipo reducido es el más estudiado, se decidió hacer esos estudios en simultáneo en pacientes sin diabetes, ojo, pero con fiebre reducida, y demostró, por ejemplo, la empaglifosina, que es acá, una reducción de un 25% y la DAPA una reducción de un 26%. Cabe resaltar que los pacientes con DAPA fueron mucho más selectivos y los pacientes con EMPA fueron prácticamente mucho más chancados, por decirlo así, ¿no? Y al mismo tiempo recordar que los que tienen peor perfil renal, es decir, los que entraron en el estudio con peor perfil renal, fueron los de empaglifosina. Y eso se corroboró en Lancet en el 2020, publicado en el Congreso de Barcelona, el europeo, que prácticamente la Heart Failure y el empleo Reduce Mean mortalidad por todas las causas cardiovascular, primera hospitalización o rompe de falla cardíaca, de acuerdo, de prácticamente todo sin ningún fan explot y un effect size totalmente significativo a favor de los SGLT2. Por lo tanto, a partir de eso se usaron como los cuatro fantásticos.
Y lo que yo le decía al grupo de prácticas no es que lo floree, porque así la Sociedad Europea de Cardiología lo llamó, este no es fotomontaje por si acaso, ¿ya? Y demostraron que estos pacientes con fiebre reducida deben recibir como medida estándar estos fármacos para poder disminuir mortalidad y tener todos los outcomes lo menor posible para eventos mayores favorables, ¿no? Ahora, en este caso, ojo, ¿qué más se puede dar? O sea, no solamente es en el cuadro linfático y en fiebre reducida, sino hay que ver que el paciente no tenga bloqueo completo de rama izquierda, que requiere un resincro, paciente que no tenga, creo que ver para poder poner un DAI para prevención primaria de muerte súbita, ojo, ver que no tenga anemia para darle sino carboximaltosa, lo que le dije en la visita a los chicos, al mismo tiempo también ver la insuficiencia mitral, si es severa, sobre todo para distribuir al mitraclip, que es un dispositivo de corrección mitral a nivel percutáneo, que el estudio COP y el estudio Mitra FR demostró que esa estrategia disminuye mortalidad y reducción falla cardíaca a pesar de un tratamiento médico óptimo, ¿ya? Al mismo tiempo también tenemos que ver que no tenga FA, porque si no se tiene que hacer ablación. El estudio Kastler demostró mejorar eh, beneficio en otros pacientes, sobre todo con fiebre reducida, ¿ya? Y bueno, y más cosas, ¿no? Si el paciente sigue así, tenemos que ver si Watt, si tiene cardiopatía hipertrófica o mecartinib, y si empezar si resiste todo eso, empezar con digitálico, ¿no? Como pueden ver, el manejo de falla cardíaca, fiebre reducida, si bien eso se circunscribe en estos cuatro fantásticos, la pregunta que viene acá acorde es obviamente, ¿con quién empiezo? Y para eso, la verdad, no hay una respuesta absoluta, ¿ya? Tampoco les voy a preguntar eso, pero no hay una respuesta absoluta porque va a depender mucho de cada tratante, ¿no? La idea es que los cuatro estén antes del alta. ¿Cómo los inicies? Eso depende mucho de cada uno. Y tanto así fue, miren, que la guía de práctica clínica, miren, recomiendan en ese momento, en el 21 la guía canadiense recopila los cuatro fantásticos, pero no dice quién va primero, ¿de acuerdo? Y tampoco la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología, valga la redundancia, tampoco te dice con quién empezar, pero lo que sí te dice que sí o sí, esos cuatro deben estar antes del alta. Ahora, lo que sí te pregunta examen, ojo, si el paciente tiene ritmo sinusal, este, ritmo sinusal, en este caso un QRS ancho, ¿de acuerdo? Y una falla menor del 35%, va sí o sí a resincronizador, ¿de acuerdo? Si el QRS es más de 150 milisegundos, es clase 1 de resíncrono. Eso es fácil. Vamos a ver en temas posteriores cuál es la indicación para sincro y cuál es la indicación de DAI, que eso sí o sí es pregunta de examen. Por lo tanto, con los cuatro fantásticos chicos no hay pierde, ¿de acuerdo? Se le da siempre YECA o en su defecto lo más idóneo sería dar un ARNI, ¿de acuerdo? Si es que no hay YECA, le das, ¿ya? Y pero beta bloqueante, SGLT2 y antagonista mineral corticoide, todos esos son indicación 1A. Y acá me detengo un ratito si es que alguien quiere refutar mi examen por esto. Los ARNI tienen indicación 1B. ¿Por qué motivo? El clase 1 es prácticamente no se refuta, pero el nivel de evidencia es B. ¿Por qué? Porque la FDA, en la guía del Colegio Americano de Cardiología, que quería refutar esa pregunta con la guía, que pasó el ciclo pasado, esa guía pone que ponen al ARNI primero en lugar del YECA. Ah, después ya se reivindicaron hace poco. ¿Por qué? Porque la FDA considera dar mejor sacubitril/valsartán primero antes que el DIECA. Y le pone por encima, a pesar que el DIECA tiene más estudios. En el ARNI solamente hay un ensayo clínico autorizado, que es el PARADIGM. Luego salió el Pioneer, que no mide mortalidad, sino mide disminución de ProBNP-NT. El Transition, que es prácticamente como titular, no vamos a hablar cómo usamos las dosis en un rato, ¿ya? Pero solo tiene un estudio. Y solo hay una molécula. En cambio, en el YECA, ojo, son varias moléculas, varios estudios. Por ejemplo, el Soul es el Enalapril, ¿de acuerdo? Luego sigue el Atlas, que es el Lisinopril, el Airi, que es el Ramipril, se me fue el nombre del Tanulapril, ¿ya? Y también sigue estudios con el Plindopril. Entonces, todos los que terminan en Pril, casi todos, tienen ensayos clínicos autorizados que demuestran que la familia de los YECAs son buenos. Por lo tanto, cuando me refuta el alumno del ciclo pasado, le dije, oye, pero
Entonces uno A, esto es indiscutible, esto es ley. Uno B, si bien es cierto, sigue siendo clase uno, pues entre uno A y uno B, siempre el uno hace que pesa, ¿no? Obviamente, no digo que no se lee Arni, por si acaso, y lo aclaro. Arni sí o sí das. Si tienes YECA, ok, dale YECA, o ARA 2 si es que no puedes tolerar el YECA, y luego titulas al Arni. O sea, tu objetivo es pasarlo al Arni, porque el Arni demostró en el Paraense mejor que el YECA, en ese aspecto. Pero, pero que des Arni de un porrazo, no. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Acá viene un concepto que se llama número necesario a tratar y número necesario a hacer daño. Son parámetros estadísticos que van más allá de los intervalos de confianza para poder decidir o no dar un fármaco, ¿no? En teoría, yo tengo que dar un fármaco que tenga un menor número necesario a tratar, o sea, un menor NNT, y un mayor número necesario a hacer daño. ¿Cómo se traduce? Un fármaco ideal es aquel que requieres menos pacientes para tener un efecto y requieres muchos pacientes para ver un efecto adverso. Eso, el último es el número necesario a hacer daño y el primero es el número necesario a tratar. Solamente comparación. El NNT de sacubitril/valsartán es 45. Es decir, necesitas 45 pacientes para que uno tenga beneficio. El NNT de danapil es 15. No miento, perdón, es 25. O sea, necesitas solamente 25 pacientes para que uno tenga beneficio del estudio. Con respecto al efecto adverso, ojo, al NDR, el NDR del sacubitril/valsartán es 36 y el NDR del YECA es 55. Entonces, obviamente, pues el YECA es un poco más seguro en ese aspecto, ¿no? Pero si solamente ustedes se concentran en el OR, obviamente, pues no hay discusión. El ARN es mejor que el YECA. Pero ya en la práctica uno tiene que discernir. Eso es lo que yo le decía a los chicos en la práctica, cuando estábamos haciendo de consulta. No se trata de solamente esto, sino es discernir las guías. ¿Ya? Entonces, y para eso hay múltiples fenotipos de falla cardíaca, no, perdón, múltiples subfenotipos de FEBI reducida, ¿no? Pacientes que tengan una presión limítrofe, pacientes que tienen zona que tengan AFA, falla renal, en fin. Entonces, la pregunta del millón es, doctor, entonces, de esos cuatro que me está hablando, ¿con cuál inicio? Porque cualquiera se pregunta eso, ¿no? Idealmente, como pueden ver aquí, ¿qué es lo que debemos cuidar en los pacientes? Esos cuatro fármacos, quieras o no, aparte de ser un efecto de remodelado inverso, o sea, quiere decir, inhiben o regulan de forma positiva el sistema neuromoral y hace que el efecto de remodelado adverso se detenga, comience a haber un efecto de antirremodelado y el corazón pueda recuperar su volumen, pueda recuperar su geometría y por lo tanto la FEBI mejora. Sin embargo, ojo, ¿cuáles son los efectos adversos principales? La hipotensión. Por lo tanto, ¿cuál de estos cuatro fármacos son los menos hipotensores? Siempre los SGLT2 son menos hipotensores. En segundo lugar, los antagonistas mineralcorticoides. Eso es lo que recomiendo iniciar primero y luego ir titulando con el YECA o el ARNI y su efecto luego ver frecuencia cardíaca para titular o no los beta bloqueantes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay otro grupo farmacológico que también se aplican en estos pacientes, que son los inhibidores de los canales FANI. Te pregunta examen. ¿En qué casos yo doy inhibidores de canal de Fanny? En los pacientes que tengan FEI menor o igual a 35% y que a pesar que estén con dosis máxima de betabloqueante o dosis máxima que el paciente pueda tolerar de betabloqueante, la frecuencia cardíaca sigue igual, mayor a 70 latidos por minuto. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son las dosis de betabloqueante? De bisoprolol empiezas con 1.25 miligramos, llegas hasta 10. La guía dice 2.5, pero en práctica es 1.25. Aumento prolol, empiezas con 11.5, llegas hasta 100, ¿de acuerdo? Una vez al día. El carvedilol, inicias con 6.25, vas con 25 miligramos cada 12 horas. Y el ibolol es igual que el viso, 2.5 hasta 10 miligramos. Pero ¿cuál es el problema de los beta bloqueantes? En este caso, la mayoría de beta bloqueantes, excepto el ibolol, suelen tener un comportamiento bastante negativo en lo que es la disfunción eréctil, ¿no? En el no da ese problema, así que por eso sí que tienes pacientes mayores varones
que obviamente les afecte eso, bueno, las nivolol, ¿no? Pero el problema no va ahí, el problema es que, por ejemplo, de los cuatro, ojo, el que tiene mejor perfil para pacientes renales, es decir, que hace filtrado a menores de 50, es el carvedilol, ojo, que tiene mejor perfil para aquellos pacientes que también tengan arriba ventriculares el metoprolol, y aparte es menos hipotensor que el bisoprolol. O sea, de los cuatro, el más hipotensor es el bisoprolol, no sé por qué, a pesar que nebivolol debía óxido nítrico, pero hay que tener mucho cuidado con ese problema, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ese paciente, a pesar de que tú le das la dosis máxima que pueda tolerar o la dosis máxima de guías, sigue con esta frecuencia cardíaca alta, das, en este caso, ivabradina, siempre y cuando esté en ritmo sinusal, ¿ya? Ahora, en este caso, si el paciente, ojo, sigue con clase funcional alterada, es decir, está con clase funcional 2 o 3, está con un poquito de edema, pero más su dificultad en clase funcional y está con la terapia cuádruple, ojo, lo recomendable ahí sería escalar a un inhibidor en la combinación ciclasa, que es el vericiguat. El estudio Victoria lo demostró que más que disminuir mortalidad, que tiene un efecto neutro, disminuía la hospitalización por falla cardíaca y mejoraba la clase funcional, ya sea por mejoría de la NIHA o de score Kansas. ¿Ya? Ahora, hay una consideración especial con respecto a la iranacina, porque se funciona mucho mejor en los pacientes de raza negra, ¿de acuerdo? Y la digoxina, aquí van a ver un factor importantísimo, porque la digoxa era usada por los médicos maestros antiguos. ¿Por qué motivo? Porque la digoxa era como si fuera, es el único nootrópico por vía oral. Y en teoría se tenía la génesis que la disfunción sistólica era prácticamente solucionada si tú le das inotrópicos, ¿no? Pero la falla cardíaca con fiebre reducida es como un caballo, ¿no? Un caballo que está cansado, porque tiene poca fiebre, y la llegó como si fuera un látigo. Entonces tú le estás latigando al caballo, el caballo sigue cansado, no lo relajas, no lo alimentas, no le das agua, pero la digoxina tú corre, que corre, que corre, que corre. Entonces la digoxina en el estudio DIG comparó pacientes con fiebre reducida en ritmo sinusal como un tratamiento crónico. Si bien es cierto, mejoró clase funcional, pero aumentó la mortalidad. Y por ese motivo no tendría dioxina como tratamiento de primera elección para fiebre reducida. Es muy diferente el contexto de FA, que se puede dar como coadyuvante al control de frecuencia del beta bloqueante, pero para fiebre reducida aislada no se le da en primera instancia, solo se le da cuando el paciente ya es refractario a la mayoría de tratamientos convencionales y esté un pelín de pasar a trasplante o a cuidados paliativos. Es el estudio que prácticamente englobaba a la ibabraína, el estudio CHIEF, que prácticamente demostró en fiebre reducida que mejoraba mortalidad y sobre todo hospitalización por falla cardíaca en los pacientes con FEIM 9 en el 5%, y que a pesar que estén con beta bloqueadores, también bajaba mejor la frecuencia cardíaca y mejoraban los pronósticos en esos pacientes, ¿no? Sin embargo, acá les habría hablado del estudio Victoria, ojo, que como pueden ver con respecto a hospitalización por falla cardíaca, prácticamente tiene un efecto casi significativo, pero tiende al neutro, toca la unidad, ¿de acuerdo? Pero no tiene impacto mayor en la mortalidad, ¿no? En este caso, el Omecartiv, que prácticamente se hizo en los pacientes con cardiopatía hipertrófica, se demostró que obviamente mejoraba mortalidad y sobre todo clase funcional en esos pacientes que tenían esa patología más con fiebre reducida, ¿no? Y ese es pregunta de examen, ojo, con respecto a déficit de hierro, que es la última revisión de los europeos del año pasado, que prácticamente demostraron que los pacientes con fiebre reducida, aquellos que tengan ferritina menor a 200, hemoglobina menor a 11, ojo, le va fenomenal si se administra carboximaltosa. El estudio fue con Fin, Arfin y Ironman prácticamente lo respaldan, por lo tanto, todo paciente con fiebre reducida, y eso como le digo, grupo de prácticas, están obligados a tener estudio completo de anemia, que es hemoglobina, ferritina, saturación de transferrina, ¿de acuerdo? Y con eso se evalúa, ¿no? No se da, ojo, o sea, si ustedes consideran corregir la anemia, primero tienen que descartar que no sea secundaria a pérdida gastrointestinal u otra índole. Si al final de todos los estudios ustedes concluyen de que el paciente tenga una anemia crónica, en ese contexto sí vale la pena dar suplementos con carboximaltosa. No sulfato ferroso, no hierro sacarado, no hierro polimaltosado, porque no hay evidencia contundente que eso sirva para mejorar mortalidad y más que todo.
sobre todo no mejora clase funcional en este contexto. ¿Qué quiero decir? Que el contexto que ve un hematólogo, un internista en bajar la anemia, en este contexto no me sirve, porque lo que yo quiero es mejorar clase funcional para evitar que el paciente se hospitalice. Y el único estudio ahorita demostrado fue con carboximaltosa. Y aquí, ese es pregunta examen, ojo, acá se los pongo bien clarito. ¿Cuándo considerar implante de un DAI? Solamente les voy a preguntar lo que dice UNOA, ¿de acuerdo? Se recomienda el DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por cualquier causa en pacientes que se han recuperado una herida ventricular causante en hemodinámica o parada cardíaca resuelta y tiene una esperanza de vida mayor de un año o en estado funcional, ¿de acuerdo? Y que la arritmia prácticamente se produzca a menor condición de un infarto. Es una indicación. Y segundo, ojo, que es esta, paciente con DAI puede reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por cualquier cosa, en con falla cardíaca, etiología isquémica, excepto si sufrió un infarto en los últimos 40 días, de acuerdo con FEI menor o igual del 5%, y tiene que estar con tratamiento médico óptimo mínimo igual a 3 meses, y su esperanza de vida tiene que ser mayor o igual a un año. ¿Por qué se pone ese tiempo? Porque generalmente en los 3 meses se comienza a ver cierto efecto positivo en el remodelado, pues por esa razón que una forma para poder evaluar la eficacia de los fármacos, sobre todo los cuatro fantásticos, no solamente es ver clase funcional, sino ver también arquitectura cardíaca. Y en algunos, sobre todo el estudio PROOF, que prácticamente fue con el ARNI, se hizo eco los 3 6 12 meses, y si bien es cierto, se vio cambios significativos a partir de los 12 meses, se vio cierta tendencia a mejorar en algunos pacientes a partir del tercer mes. Por ese motivo, se ve que al mejorar volúmenes, mejora la FEBI, por lo tanto, está en FEBI 30, puede subir a FEBI 40, y ya con FEBI 40 ya no es indicación de DAI. ¿De acuerdo? Nunca se olviden, FEBI menor igual a 35% y TMO y esperanza de vida más de un año. Otra pregunta que solía hacerlas hace un par de ciclos, ¿cuándo doy resincro? ¿O cuándo indico resincro? Y resincro, ojo, siempre vean los 1A, que son las que no se refutan con nada del mundo, ¿de acuerdo? Te suelo preguntar eso. ¿Cuándo pido resincro? Cuando tengo un paciente con falla cardíaca, ritmo sinusal, ojo, esta es la clave, y QRS ancho que mira mayor o igual a 150 milisegundos y que tenga morfología de rama izquierda y con FEBI menor igual al 35%. Esto es indicación 1A. Esto suelo preguntar siempre en exámenes. Ojo, seguimos, pero hubo una sorpresa en el Congreso de Ámsterdam de la Sociedad Europea de Cardiología, porque salió algo bastante interesante, ¿ya? Salió publicado el estudio Quest, que es el estudio que utilizó Kilicaxin. Y dirán, ¿qué es eso? El Kilicaxin es una serie de hierbas chinas, ¿ya? Y usted me dirá, doctor, estamos en medicina basada en evidencia, estamos en medicina natural o alternativa. Pero lamento decepcionar, lo que a mí también me sorprendió, que el Kilicaxin, ojo, es una medicina tradicional china, que son hierbas medicinales, ¿ya? Y ojo, fue la sorpresa del Congreso y todos se quedaron así, se cayeron para atrás, porque fueron tan atrevidos de colocar ese estudio como objetivo primario, compuesto de mortalidad por cardiovascular y opresión fea cardíaca, o sea, un punto duro bastante fuerte. Y secundarios, los puntos separados y cambios en ProBNP. ¿Ya? Obviamente, ojo, ¿qué demostró en este caso? Demostró que el Clicaxin redució, primero, ojo, hicieron un estudio de los chinos, antes de mandarse con todo esto, y demostraron una reducción del ProBNP en más del 30%, en este ProBNP, perdón. Entonces, obviamente, pues se lanzaron con todo, y esos prácticamente son los criterios de inclusión, bueno, perdón, son lo mismo, perdón, y hasta los criterios de inclusión, que prácticamente era un paciente con falla cardíaca crónica mínimo con 3 meses, con falla igual menor a 40%, y que esté con tratamiento médico óptimo, es decir, prácticamente que estén con todas las drogas a ver si por haber. Si bien es cierto, aquí no hay mayor número de pacientes con SGLT2, ¿ya? Pero hay un número pequeño de esos pacientes. Pero igual, que la mayoría estaba recibiendo bloqueador del RAS, un aldosterónico y un bloqueador beta. Entonces, eso es lo importante. Ahora, ¿a quiénes excluyeron?
a prácticamente falla cardíaca, valvulopatía, cardiopatía congénitas, pericardio, arritmia, que prácticamente hayan tenido el cuadro isquémico con recurso reciente, en fin, y sobre todo mujeres embarazadas. Demostró, oh sorpresa, reducción en la mortalidad en su punto primario en un 22%, un HR 0,78. Todos nos miramos para atrás. En ese congreso fui, antes que vaya a la sub, y créanme que fue lo máximo. Ahora, obviamente, pues nadie lo creía y todo el mundo dirá cómo Wichi consigo la hierba china, ¿no? Pero obviamente si pueden conseguirla, personalmente no en el Perú, ya, y no sé si es que el IGB la apruebe, pero a nivel mundial, sobre todo en China, aparte de los cuatro fantásticos, sí está recomendado dar Kilicaxin porque ha demostrado tener beneficios bastante significativos. Y mire, bajar o falla hospitalización. Ese es el punto por todas las causas. Ojo, en punto combinado, por los puntos separados, demostró también tener disminución de mortalidad cardiovascular y disminución de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Así que no hay que subestimar a los chinos. Por lo tanto, esta, esta pirámide hecha por el doctor Nicolás Manito, ¿de acuerdo? Que es un referente a nivel mundial en lo que es falla cardíaca, trabaja en el Hospital Belviche de Barcelona, puso esta pirámide cuya la base son los cuatro fantásticos, ojo, acá él pone esa cultura al porque es lo que tiene que darse, pero puedes empezar con un YECA, no hay ningún problema, ¿ya? Luego, en este caso, Paz y Babradina, acá está el Bericiguat, y a pesar de eso sigo prácticamente con el Resincro, el LAI, de acuerdo, aquí en este caso es el a la par, reparación mitral transcatéter, percutánea, ¿de acuerdo? En todos lados sigue la rehabilitación cardíaca desde que empieza la enfermedad hasta el final, y los diuréticos sí o sí tenemos que tener consideración a usarlos de forma adecuada y de forma responsable, ¿no? Pero lo que pasa es que el paciente no funciona con eso, se le da ya un manejo mucho más avanzado con el levosimendan, que es un inotrópico de administración este, continua y crónica, ¿de acuerdo? Se administra cada 2 semanas. El levosimendan es un sensibilizador de calcio y se le da en los pacientes con preparativo, ya sea trasplante o ya sea palliativo, ¿no? Si va a trasplante, previamente se le da una asistencia mecánica ventricular o después se va a cuidar a trasplante como lista de espera, pero si es que no es candidato a trasplante y no es candidato para asistencia ventricular, va a cuidados paliativos a esperar su final. Entonces, ahora le toca la pregunta que le había dicho, cómo titulo y a cuántas dosis, y si tiene que vigilar si está lo siguiente, ¿no? Si es hospitalizado o si es ambulatorio, perdone, si es renal, si es geronte, el APA y los ritmos asociados, ¿no? Y aquí ojo prácticamente para poder mencionar que el paciente con falla cardíaca en general tenemos que ver primero esos acápites. ¿Por qué? Porque estos fármacos son ser hipotensores y muy aparte del desmadre hemodinámico que puede generar la hipotensión, también genera muchas molestias. Eso no es el motivo por el cual el paciente no toma el tratamiento, ¿ya? Entonces, prácticamente ver este paciente mayor de 75 años, ojo, lo primordial es en casi todos iniciar con SGLT2, si la tasa de filtrado mayor y menor de 30, siempre empiece con eso, por favor. Y si quieren, pueden empezar con un YECA o con un ARA2, ojo, solo en ese grupo, no con los antialdosterónicos. Entonces, lo recomendable es empezar todos con SGLT2, DAPA o EMPA 10 miligramos y un YEC, en este caso, a cuarto de dosis, ¿no? O un ARNI cuarto de dosis. Una vez que el paciente tolere 3 a 4 días, le puedes agregar metabloqueante, un cuarto de dosis, y si tolera todo eso, o puedes subir la dosis del, del ARNI, o puedes subir la dosis del YECA, y si a pesar de eso no va bien, le agregas recién el antagonista mineral corticoide. Como puede ver, ese algoritmo de titulación fue propuesto por la Sociedad Española de Cardiología, ya lo trabajamos, o trabajamos allá en el Marañón, pero eso va a depender mucho de cómo el tratante vea al paciente. O sea, no es una guía que tienes que seguir a rajatabla, pero te da una cierta idea. Pero lo recomendable en este caso es que también tengamos una posición de los americanos, que ellos dijeron, generalmente este estudio publicado en el 23 trató de comparar dos espectros, ¿no? Pacientes que
pacientes que tuvieran una terapia cuádruple intensa o terapia cuádruple titulada, ¿no? Entonces, ¿qué demostraron? Que generalmente las terapias intensas, ojo, en este caso ellos consideran que más tienen un riesgo de omisión que un riesgo de asociado a la intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene un riesgo de omisión por temor a que se hipotese o temor o inercia terapéutica, todo eso, baja la sobrevida, aumenta la hospitalización, peor la calidad de vida y aumenta los síntomas. Es decir, está bien, no te dicen que des todo de un solo porrazo, ¿no? Te dice, ok, dalo, pero trata de llegar a la dosis máxima del paciente con esas cuatro drogas el tiempo que estoy hospitalizado, porque es el tiempo en el cual es la hora de oro o es el momento de oro para poder disminuir esto y mejorar la calidad de vida del paciente. Ese estudio se llama el estudio Strong, que prácticamente demostró que dosis altas en este contexto era mucho mejor que en comparación con las dosis convencionales, ¿no? Prácticamente con bastante significativo. Y también se vio eso al día 90 con nivel de PNT que prácticamente están más a favor de las altas dosis que la baja dosis. Yo particularmente tengo críticas al Strong porque si bien es cierto la población que se estudió, claro, hay población americana, europea, nórdica y creo que hay uno contra la población latinoamericana, ¿no? Pero nuestra población de por sí, acuérdense, somos mucho más pequeños que los europeos o americanos, tenemos una condición física diferente y por lo tanto, si bien es cierto, eso no aparece en las guías, ojo, también fue una prácticamente esto dijeron en la Sociedad Peruana de Cardiología, sacaron una guía de falla cardíaca de la sociedad y particularmente yo estoy en contra porque no puedes extrapolar el Strong sin un estudio previo poblacional, porque no hay en el Perú. Los únicos estudios de falla cardíaca en el Perú que hay son estudios de prevalencia y de estadística, es decir, de estudios de frecuencias. No hay un estudio cabeza a cabeza o que compare esto hasta el momento publicado en una revista inglesa grande. Por eso que particularmente no estoy a favor de que se extrapole, sobre todo el strong aquí. Entonces, no quiero decir que no se haga, sino lo que quiero decir es que trates de darle de alta al paciente con la máxima dosis posible. No es bueno que tú des de alta al paciente con bajas dosis. O sea, esto no. Dosis bajas de todo el estudio por miedo a que pueda chocarse o por miedo a que pueda complicarse. No es bueno darlo. Por algo tienes esos 7, 10 días que el paciente tiene que estar hospitalizado para estudiarlo, compensarlo, ver la anemia, rehabilitación, todo eso, para tratar de tener una idea cómo el paciente va. Y es por eso que el algoritmo español me parece un algoritmo fenomenal para aplicarlo, porque te dice que tienes que verlo cada 3 días. 2, 3 días, ver cómo el paciente evoluciona. Entonces, una vez ves eso, vas saturando dosis, vigilando. Entonces, si está hospitalizado, qué mejor que el hospital para poder monitorizar al paciente. Pero no puedes, es prácticamente contraproducente que no titules drogas por temor a no hacerlo. Entonces, prácticamente el Stone demostró eso y el europeo también opina lo mismo, que se tiene que aplicar eso con un seguimiento por lo menos las primeras 6 semanas para reducir sobre todo riesgo de hospitalización y mortalidad por todas las causas. Acuérdense que la mortalidad mortalidad generalmente al año de paciente con falla cardíaca suele ser bastante alta, ya lo vimos en la clase pasada, igual la mortalidad los primeros 6 meses. Ahora, ¿qué pasa con el fenotipo levemente reducido? Prácticamente el concepto de FMI nunca se olviden, debe ser dinámico, ojo. Y dentro de la fisiopatología que lo vimos la clase pasada, el fenotipo levemente reducido compartía tanto inflamación radical libre, mitocondrial versus neuromoral, ¿no? Entonces, hasta el 2021 las guías se decían solamente diurético para tratar la congestión y todos tenían clase de indicación 2B para poder tratar a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, cuando salieron los estudios de la dapaglifosina y el Emperor Preserve, ¿de acuerdo? Que curiosamente, ojo, englobaron a pacientes con FI mayor o igual a 40%, en algo parecido con SGLT2, demostró que mejoraban sobrevida, ¿no? Por lo tanto, se acabó el limbo. Ojo, teníamos un fármaco que tan beneficia tanto a fenotipo reducido como a fenotipo preservado y levemente reducido, que son las glifosinas, los SGLT2. En caso clínico número 3, ojo, una paciente mujer cañosa que acude de consulta externa por disney demorados esfuerzos y palpitaciones, ¿no? Con leve hinchazón en miembros inferiores. Acá tenemos que el paciente ingresa con esa pega
Y bueno, tiene un supracito que fue mitral y está diamatizada y tiene crepitales. Entonces, hasta ese momento le hicieron un eco, tenía FAI preservada, tenía FAI 55, ¿no? Y con patología mitral. Bueno, el error hasta hace 5 o 6 años era que se veía el corazón como una bomba, ¿no? Y los cardiólogos tenemos el gran defecto, la gran mayoría, no todos, que queremos que el corazón esté en todo el mundo, cuando prácticamente casi lo es, ¿no? Pero en este caso, con la fe preservada, es más parte de un todo, es como un síndrome. Entonces, nosotros cometimos el error de englobarlo como algo singular, y es por esa razón que los ensayos clínicos que usamos nosotros con las febres reducidas, hasta cierto entonces, hasta cierto punto, perdón, no demostraron significancia estadística en ninguno. Por eso que se plantea la pregunta que solo es un problema cardíaco. No, miren, como ver acá, es parte de un todo inflamatorio, isquémico, renal, obesidad, la parte endocrinológica, la parte pulmonar, en fin, es una dieta. Por lo tanto, obviamente el corazón no es solo una bomba, por lo tanto, no solo que hay inotrópicos. Y casi como la estrella en la fiebre reducida que superó al YK fue el Paralite, con el sacubitril valsartán salió el Paragon, que era con un sacubitril valsartán en fe preservada, no con fe igual a mayor de 45%, pero demostró que no fue en su punto duro beneficioso para ese tipo de cosas. Y aquí viene la crítica, y lo tengo que decir con todas sus letras. La FDA, en este caso, ojo, hasta el 2022 que salió su statement, publicó que se tiene que dar ARNI a los pacientes con fe preservada. Y uno dirá, ¿pero por qué? Si el páramo salió negativo. Si bien es cierto, el subanálisis del páramo, ojo, subanálisis, demostró que las pacientes mujeres que tienen una FEBI mayor o igual a entre 50 y 60% y con cierto grado de sobrepeso y obesidad, iban mejor que el resto de pacientes. Pero tú no puedes extrapolar un subanálisis como indicación uno o 2 cuando tu estudio pivotal es el páramo, salió negativo. Y ahí, y ahí créame, ahí empieza, y lo que le dije a los alumnos es, lees las guías, lees los trabajos, y tú decides dos cosas, o paporreteas o interpretas. Personalmente, yo no daban ningún ARNI a los preservados, solamente daban en este caso diuréticos en ese entonces, porque era la única terapéutica hasta ese entonces validada. Pero habían cardiólogos que daban sacubitril sartán, porque en el JAK figuraba, y JAK es una analítica 1. Entonces, por eso le decía eso, ¿ya? Y más tarde, ojo, me dio la razón el tiempo. Ahora lo voy a decir por qué. Bueno, al final hicieron varios estudios y se dieron cuenta de que el mecanismo era distinto. O sea, no era neurohumoral, era más endotelio, radical libre, energía celular, y por eso que ustedes es la última esperanza, ¿no? Y todo lo que le digo, mira, a este estudio, el estudio con los YECA, SARA-2, el estudio CHARM, el estudio HyperSelf, que es con irbesartán, CHARM es con canesartán, y acá hay un paréntesis. En estos dos, todo lo que es RAS no sirve para nada. El TopCat, que fue un estudio con espironolactona, que es un mineral corticoide antagonista, ojo, demostró no tener impacto en la mortalidad, pero sí en bajar hospitalizaciones por falla cardíaca y en subanálisis de ese objetivo primario ese objetivo secundario que se cumplió, que es muy diferente al Paragon. El Paragon, en este caso, su punto primario, que era mortalidad por todas las causas, que es el punto duro más fuerte en toda estadística, no demostró nada. Los puntos secundarios, bajo insuficiencia cardíaca, para hospitalización, si bien es cierto, era más en hipertensos y más en mujeres y sin más en OFEBI en ese rango, pero era el subanálisis de subanálisis. No estaba dentro del criterio secundario. En cambio, el TopCat sí. El TopCat lo que pasó fue que dividió a los pacientes en objetivos secundarios de subfenotipos. No fue como un subanálisis que es un surrogado de un estudio pivotal. Y demostró que en los obesos y en las mujeres tenía cierto impacto el mineral corticoide antagonista. No en mortalidad, sino en bajar hospitalizaciones. Es por esa razón que toca para su indicación 2A.
en falla preservada, pero igual tampoco no era tan fuerte. Y no a toda falla preservada le dabas que se espirulacto. Entonces, hasta ese momento solamente tenías el diurético como el manejo de la patología, o sea, manejo sintomático de la congestión, ¿no? Entonces, acá es lo que les digo, mire, ese es el Paragon, ubicado en la Universidad de New England, ojo, punto primario, perfecto, pero mira la intervalo de confianza, toca la unidad, automáticamente, chao, ¿de acuerdo? Y el punto se mira, y el punto primario se basó en una combinación de falla cardíaca convertida por cardiovascular. Y puntos secundarios fueron los claros cambios en la clase funcional. No estaba dividido por partes como estaba en el otro. Por lo tanto, hasta ese momento, de acuerdo, hasta el 2021 con hasta Barcelona, prácticamente todas las guías decían que era para fe preservada, solamente dar sintomáticos, como en este caso diuréticos, y como indicación 1A te decía, trata las causas que lo originan. Controla la diabetes, controla la presión, trata el hambre del sueño, y nada más, ¿no? Pero, y esto fue un chiste, digo porque fue un chiste, porque generalmente, ojo, cuando salió, ese se publicó en el Congreso de Barcelona. Previamente los americanos publicaron el Deliver, en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología, que fue, si más no me equivoco, 2 meses antes, en Toronto o Atlanta, creo. Todos dijeron, wow, sorpresa. Y ojo, cuando fue el Congreso Europeo de Cardiología, ojo, ¿qué es lo que pasó? Eso fue lo que fui. Las guías suelen publicarse en el primer día del Congreso, a las 9 de la mañana, hora allá, que empieza el Congreso. Y esa indicación de la guía se publicó inmediato. Sin embargo, la empresa farmacéutica de EMPA es americana y salió y no pasaron su información por ningún motivo hasta que su estudio fue publicado en el mismo Congreso, 11 de la mañana. Y salió que la empaglifosina y preservada disminuía mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, esa indicación que tenía 2 horas de publicada ya no sirve. Porque, ¿qué te decía? Que solamente das diuréticos y das el tratamiento convencional. Y todos nos quedamos comprendidos, o sea, ¿cómo es posible que ahí ya es un conflicto de empresas, ¿no? Que los americanos publicaron esto en pleno Congreso Europeo 2 horas después de las guías. Esa es maldad, pues, ¿no? Prácticamente tu guía ya no sirve. Con eso han hecho europeo, tu guía no me sirve, porque ya está desactualizada. Entonces, eso fue. Y demostraron eso, o sea, disminución de la mortalidad por todas las causas. Y también publicaron lo muy sinvergüenza de los metaanálisis, que prácticamente en el perro Percep, el del Libre lo combinaron, prácticamente vieron que bajaba la mortalidad por todas las causas y el compuesto combinado entre mortalidad y falla cardíaca fue bastante significativo. Por lo tanto, los americanos en el 2023, y acá justo yo me acuerdo que cuando yo le decían que no, que no tiene edad, me decían, vale, o sea, no sabes nada, te falta crecer, eres alguien egresado, de los maestros antiguos de varios hospitales, ¿ah? De muchos de ustedes que son los que son alumnos. Colegio Americano de Cardiología, 2003. El ARNI que lo pueden puesto en 2021 como indicación primero, mira dónde pasó. 2000. Todos calladitos. Porque obviamente se reivindicó el Colegio Americano de Cardiología, porque no podías poner comunicación inclusive 2A o 1 o sugerir un fármaco, por más que haya sido su análisis, primero, no puedes hacerlo, pero lo hicieron. Y en este caso la FDA se lavó la cara y puso en la guía el ARNI, comunicación 2B. ¿En qué fenotipo? Ese se pregunta en examen. Pacientes mujeres con fe de 55 a 60% y sobre todo, ojo, lo más importante aquí, que sean hipertensas generalmente. ¿Ya? Pero en todos los pacientes, ojo, ¿qué se le da primero? SGLT2. Si les pregunto a ustedes, hasta el momento, ¿ah? No vamos a ver más cosas en la guía. ¿Cuál es el tratamiento de elección inicial en los pacientes con SGLT2? Perdón, con falla cardíaca fibra preservada, los SGLT2. Como primera línea hasta el momento. Si a pesar de eso el paciente o es una mujer hipertensa, de acuerdo, con FEBI en este rango,
puedes agregarle ARNI, o sea, sartán, siempre y cuando ya hayas dado ese SGLT2. Otro contexto, paciente igual, sexo femenino, ¿de acuerdo? Con FE20 55-60%, que tenga clase funcional alterada y con tendencia al edema. En esos pacientes, das, en lugar de ARNI, das espironolactona, que es el perfil del top cat. ¿De acuerdo? Y el paciente, obviamente, que no tolere el ARNI bueno, que no tolere IECA, le das, o el ARNI, le puedes dar un BRA o un ARA2. ¿Listo? Sin embargo, continúa todo. ¿Por qué? Porque hasta hace un año no miento, hasta el ciclo pasado, que yo estaba dictando el tema, ojo, había un fármaco llamado afinedinona. La afinedinona es un antagonista corticoide no esteroideo, ¿ya? Que, que ha tenido bastante relevancia en el estudio Fígaro, ¿de acuerdo? Que demostró disminuir el daño renal en los pacientes diabéticos. O sea, se recomendaba dar a pacientes con tasa habilitado mayor o igual a 60 para disminuir la nefropatía diabética. Entonces se decidió, también en sus puntos secundarios, se vio que bajaba la falla cardíaca y se decidió estudiarla, ¿no? Entonces, ese estudio en este caso, el fin es que primeramente reclutó a pacientes con falla mayor 40%, ¿de acuerdo? En este caso se vio, ojo, pacientes con tasa filtrado a todo nivel, excepto los que tienen menor de 15, ¿ya? ¿Y qué llamó la atención? Miren, el punto combinado de empeoramiento de falla cardíaca y perdón, el punto simple de falla cardíaca con el punto combinado de falla cardíaca con mortalidad cardiovascular fue factor protector. Disminuyó un 16% y un 18% en ambos acápites. ¿De acuerdo? Pero no todo lo que brilla es oro. Este punto combinado, si bien eso fue significativo, pero fue a expensas de qué, chicos, de que reduzco las hospitalizaciones y el empeoramiento del fallo cardíaco. Pero el objetivo individual de mortalidad por todas las causas no fue significativo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de afinilinona en falla preservada? Para reducir siempre hospitalización. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el perfil ideal? Paciente mujer, añosa, con un ProBNP no tan alto, menor a 1040, tasa de filtrado mayor a 60, generalmente, ojo, acá se vio muy en claro, sean obesidad, y esto es un cálculo que vamos a ver más tarde, y con FEBI siempre menor entre 55 a 60%. Algunos dicen 50, entonces 50 a 60, lo ideal. Más de 60, también pierde potencia los SGLT2 y pierde potencia en este caso, el antagonista mineral corticoide no esteroideo. Por lo tanto, vamos a seguir uniendo la evidencia, ¿de acuerdo? Acá tenemos todos los estudios de los mineral corticoides antagonistas, el RALES, énfasis que se ve en fiebre reducida. A ver, vamos a ver un rato que me está escribiendo acá alguien. Vamos a ver. Ah, la asistencia. Ok, listo. Seguimos. Entonces, acá en Rales el énfasis son con el espinol, el énfasis es con la empedenona, Rales es con lactona, son para pacientes con fiebre reducida, y el Top Calci y el Fitness Arts Heart Failure fue con fiebre preservada, ¿no? Entonces, en este caso, acuérdate que el Top Cal fue con lactona y el Fitness Arts fue con finerenona. Entonces, demostraron en ambos espectros que dar antagonista mineral corticoide aquí es fenomenal, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuál sería la fisiopatología, ¿no? O sea, ¿por qué motivo tengo que dar esto? Con los SGLT2, aparte de mejorar el metabolismo mitocondrial, el factor que hace al hacer que nuevamente la mitocondria utilice como sustrato los cetónicos en lugar de glucosa y por eso hace más una energía efectiva y con menos componente radical. La finerenona lo que hace es evitar la fibrosis, que también se ve en los pacientes con fibra preservada. Si bien ese es otro fenotipo, otro tipo de fibrosis,
pero si quieras o no, también tiene un efecto antirremodulativo, ¿no? Por lo tanto, se vio que sirve y generalmente se tiene que dar en estos pacientes, ¿no? Ahora, esta metaanálisis engloba prácticamente los estudios como fiebre reducida y preservado, ¿de acuerdo? En fiebre reducida no hay discusión. En fiebre preservada, sí o sí va a ser en qué cosa? En reducir hospitalizaciones. Si bien es cierto, dentro de los puntos duros, el que pesa más es mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. En tercer lugar, es hospitalización por falla cardíaca. O sea, dentro del peso es al último de los puntos duros. En los puntos blandos tenemos calidad de vida, mejor clase funcional, etcétera. Igual sigue siendo un punto duro, pero no es tan relevante como la mortalidad en general. Pero es importante eso. ¿Por qué? Porque a medida que el paciente se rehospitaliza, su mortalidad aumenta de forma per se. Muy aparte de que tenemos que cada operación por falla cardíaca al paciente después a seguir salud cuesta un montón, pero es importante saber eso, ¿no? A medida que aumenta la FEBI, mayor central, menúa mengua, ya que es importante ver otras causas, como cardiopatías infiltrativas, ¿no? Amiloidosis, mejorapatía hipertrófica, enfermedad de depósitos, etcétera, ¿no? Y acá es importante no dar ni un antagonista mineral corticoide, sea esteroideo o no esteroideo, con denso potasio cerca de 5.5, o que tengas una creatinina mayor o igual a 2.5. Seguimos ahora con el tema de la obesidad, ¿no? O sea, ¿por qué digo la obesidad? Porque si se dieron cuenta, tanto el Top Cat, ¿de acuerdo? Como el Fennehards, demos- es, Fennehards, perdón, demostraron que los obesos tenían un papel importante en este fenotipo de pacientes. Por lo tanto, la semaglutide, que fue un estudio, que es un fármaco, en este caso un GLP-1, se hizo varios estudios y el cual prácticamente demostró que eficacia, ojo, para mejorar sobre todo, perdón, ya está, para mejorar cambios en el peso, obviamente, y mejora de clase funcional, se ve mejor con los que reciben semaglutida y con los que no pacientes que tienen falla cardíaca, ¿no? Y aquí ven una particularidad. Los pacientes que tienen una FEBI entre 50 y 60 mejoran la prueba de caminata de 6 minutos, que es una prueba que se hace caminar al paciente y se mide el consumo de oxígeno, no, se mide la distancia recorrida predicha y la hecha y se hace un comparativo, ¿no? Y si como eso se puede la clase funcional entre comillas reales. Es una prueba que da de forma semi-cuantitativa la clase funcional y de estado del paciente, ¿no? El gol estándar siempre es la ergoespirometría, que te mide el consumo de oxígeno per se y ahí te mide realmente qué tan clase funcional tienes. Pero la prueba de 6 minutos es mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado porque el compuesto, si bien es cierto, es favorecido para la semaglutide, pero si nosotros desdoblamos esto prácticamente con los que tienen FEBI, que fueron los que tienen más de 45-49%, esta raya que está aquí es prácticamente, tiene un mayor espectro intervalo de confianza de mayor población. Entonces, y es más grueso el estudio. Por lo tanto, si es más grueso, obviamente aquí demostró que no hay mucha diferencia significativa y es por eso que la P en ese caso no es tan relevante como en el promedio, ¿no? Lo que también llama poderosamente la atención es que no tiene un gran impacto con respecto a BTN, a pesar de que el resultante sea favorecedor a semaglutide, pero aquí viene la paradoja del péptido, que en los pacientes obesos, a pesar que el paciente esté clínicamente sintomático, la obesidad lo que hace es disminuir más que disminuir, destruye los péptidos natriuréticos o en unos casos inhibe su producción y eso hace que los pacientes que tengan falla cardíaca y obesidad tengan niveles de péptidos mucho más bajos en comparación con los pacientes que no son obesos porque tienen falla cardíaca. Esto, entonces, prácticamente recordar que los niveles de ProBNP nunca son tan altos en los pacientes con que son obesos, ¿de acuerdo? Y es importante esto, que la semaglutida en esos pacientes siempre y cuando no tenga indicación de bariátrica. Particularmente no he visto ahorita un estudio de bariátrica con falla cardíaca, porque acuérdense que la cirugía bariátrica es una cirugía riesgosa. Bueno, no, más que riesgosa, es una cirugía que está muy de moda con respecto a la cura de la obesidad. La obesidad ahorita es una pandemia.
¿de acuerdo? Que ya se está convirtiendo en un problema serio y bueno, en este caso la cirugía bariátrica, si bien es cierto, te da cambios, no solo estéticos, sino también te da cambios a nivel de la morfología cardíaca, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, justo con un compañero que también es de la Richie, que es de la minera que hace cirugía bariátrica, vamos a hacer un trabajo de, aparte de cambios de remodelado y geometría ventrículo atrial con mecánica ventricular esos pacientes que han sometido a bariátrica, ¿no? Independientemente de que tengan falla o no. Y vamos a ver si realmente hay cambios o no, porque hay varios estudios distintos. Por ejemplo, dicen que los pacientes, las que se benefician con esos cambios en algunos estudios son las mujeres. En los hombres no hay mayor cambio de geometría, no hay cambio mayor en strain, no hay cambio mayor en presión de llenado en, en algunas series. Entonces, en algunas sí. Entonces, como que hay esa disyuntiva, hay que ver bien eso, ¿no? Entonces, hasta el momento, todo paciente con fe preservada es CGLT2. Todo paciente con fe preservada, finerinona. Siempre y cuando tengas un buen filtrado, más de 60, idealmente. ¿De acuerdo? Pero a todos es SGLT2. Las guías faltan actualizarse, ¿de acuerdo? En este año no se han publicado nuevas guías de falla. Imagino que se publicarán una actualización en el transcurso de los meses o el año que viene con respecto a la finerinona, ¿no? Y bueno, prácticamente ese es el resumen del manejo de, bueno, bastante de la finilona, obviamente, de la falla caraca fibra reducida, levemente reducida y preservada, según las diferentes sociedades americanas y las europeas, ¿no? Miren aquí, levemente reducido y preservado, colegio americano, prácticamente te pone, mira, Arni a la cabeza. En este caso, mira el europeo. Hasta ese momento que no fue publicado los SGLT2, no habían unas estrategias farmacológicas que mejoraban pronóstico, ¿no? Entonces, como le decía, no era mentira, aquí está publicado, y es por eso que no todo lo que sale es oro, tiene que usted discernir bien lo que lee y interpretar bien las guías. Ahora, el problema aquí es el siguiente, ya vamos a acabar, chicos, ¿ya? El problema es el siguiente, que los pacientes con falla cardíaca, ya, ok, tenemos la evidencia, tienen indicación uno, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero, ojo, vamos a adelantar un poco esto, es el costo, ¿ya? Generalmente lo que tienen, lo ideal serían aquellos pacientes que tienen un alto valor, ojo, con menor costo, miren. Y aquí, bueno, esto es según el Estado americano, ¿ah? Los ARNI, los YECA, todas esas cosas. Mira, inclusive un resincro y un DAI para ellos no les cuesta supuestamente mucho, ¿no? Un resincro acá en Perú no te baja de 40.000 soles, ¿no? Y un DAI igual, pero para ellos aparentemente no es gran cosa. Pero sí tiene problemas con los CGLT2, porque como son fármacos que prácticamente pertenecen, bueno, hasta este entonces, porque ya se dio la patente de la dapaglifosina y la Empano, ¿ya? O sea, hasta ese entonces solo habían dos casas que comercializaban Dapa-Yempa, por lo tanto ponían sus condiciones. Hasta hace poco ya se venció la patente de la DAPA para FEI reducida, para FEI reservada todavía no. Entonces, obviamente, pues, falta mucho por negociar con respecto a las casas farmacéuticas, ¿no? Y ojo, el trasplante cardíaco en estadio D es un riesgo interno, es un valor intermedio. ¿Por qué? Porque es costoso. De solamente hacer las gestiones para cuidar el injerto hasta preparar al paciente, ya sea con inotrópicos o con asistencia mecánica ventricular. Entonces es un protocolo, es un recurso aparte, ¿no? Pero aquí lo que llama la atención es esto, ¿no? Que para ciertos fenotipos de falla café y preservada, sobre todo la cardiopatía infiltrativa, como la amiloidosis, que tiene fracción de eyecciones bastante altas, 65, 60%, 70%, que también pueden debutar con falla café y preservada. En ese grupo de pacientes, los SGLT2 no demostraron mayor impacto en comparación con la FEI menor del 60%, pero la droga de elección hasta ese momento era el tafamidis. Pero el tafamidis, si bien es cierto, va muy bien con algunos tipos de amiloidosis cardíaca, ya, pero es muy costoso. Y si bien es cierto, tiene un cierto impacto en bajar, mejora calidad de vida de los pacientes bajando los síntomas, pero con respecto a mortalidad por todas las causas no tiene tanta relevancia.
Por eso es que ponen poco valor y tienen poco valor con respecto al impacto que tenga para el paciente, no el costo, porque el costo es altísimo. Entonces, ¿qué quería con esto? Que no solamente son los cuatro fantásticos, no solamente es SGLT2 y fenilnona y semaglutide para Febbre preservada, no solamente es SGLT2 para Febbre ligeramente reducida, sino simplemente lo que tienen que saber ustedes es que también hay que ver la etiología de la falla cardíaca, corregir la causa subyacente y darle el tratamiento de acuerdo a la FEBI y al mismo tiempo de acuerdo a la causa que lo origina. Por eso es que es importante que recordar que el fenotipo de falla cardíaca FIB se va es una parte del todo, porque tenemos fenotipos con FA, hipertensión, enfermedad coronaria, diabético, renal, y eso es importante, ¿no? La obesidad y la apnea del sueño, ¿no? La apnea del sueño es una condición crónica que no solamente empeora la calidad de vida de los pacientes, sino también te predispone FA y un mal control de FA, también te predispone un mal control de HTA y sobre todo, lo más importante es que te predispone a la falla cardíaca preservada porque predispone estas dos, ¿no? Entonces, una forma de, también de diagnosticar, perdón, de manejar a los pacientes con falla preservada es tratar de descartar la apnea de sueño y descartar otras comorbilidades que puedan empeorar su pronóstico y hacer que el paciente se hospitalice, ¿no? Por lo tanto, las nuevas guías, ojo, ponen como diuréticos como piedra angular para fibra levemente reducida y para FI preservado. Esa fue la actualización que se hizo en el 2023 después del desplante que se hizo en el 2021. Y tenemos algunas consideraciones especiales con FA y falla cardíaca, ¿de acuerdo? El pilar tratamiento de la FA, nunca se olviden, es la anticoagulación, ¿de acuerdo? Se recomienda en esa SGLT2 independientemente de fenotipos. Si tienes paciente con falla cardíaca con frecuencia cardíaca control, pero tienes falla cardíaca con FA y la FA está controlada, la frecuencia cardíaca, tienes que dar SGLT2 independientemente del la FEBI que tenga para mejorar pronóstico, ¿no? Si tiene hipertensión o hipertensión nuclear izquierda, considerar la terapia antihipertensiva, o IECA, un ARA, también le va a servir para la falla cardíaca, ojo. El ARNI solamente se lo da siempre y cuando esté sintomático a pesar del tratamiento antihipertensivo subyacente, ¿ya? Y hay que evaluar esto, ¿no? Los cambios que hay en la aurícula, porque también es importante si estos cambios pueden favorecer o no el riesgo de falla en la ablación, ¿no? Y ya para terminar, creo que faltan cuatro láminas más. Es para con respecto a los ancianos con falla cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque estos ancianitos, ojo, son lo que vamos a ver. La mayoría de las especialidades clínicas, quieran o no, vamos a tener que saber algo de geriatría. Porque a medida que la tecnología avanza y en teoría un país se desarrolla, por hacerlo así, la esperanza de vida aumenta y por lo tanto la cantidad de adultos mayores llega a ser mucho más. Entonces, pero un adulto mayor no es una caja de Pandora, ¿no? Por lo tanto, saber manejarlos es sumamente complicado. Digo, ¿por qué? Porque los ancianos de por sí hay que ir suave con algunas cosas, según los diuréticos, hay que ir suave con ellos porque pueden hacer mucha hiposición ortostática, muy aparte de bajarle mucho la pega, y obviamente pues puede poner la caída, el ortostatismo, ¿no? Y se cae el abuelito con factura a la caída y se acabó, ¿no? En ese caso, lo que se ha demostrado en un impacto con respecto a falla cardíaca independientemente de la FEBI, si es hipertenso o son las antagonistas la corticoide, ya los betabloqueantes, es discutible su uso, aplicarlo en general solo si es fiebre reducida, ¿ya? Pero a muy bajas dosis. Pero esto es importante, ¿no? Yo he estado diciendo que los SGLT2 son buenos en esos contextos, pero en todo, en realidad, en todo tipo de falla cardíaca, pero tienen un problema, que en los estudios, si bien es cierto, no demostró, ojo, eh, hipotensión, que es un punto importante, sobre todo el ortostatismo. Te pregunta examen. Sí se vio significancia estadística, no, miento, se vio una tendencia, pero sin significancia estadística, en infecciones del tracto urinario. Para ser más exacto, micóticas. Y tiene que ver esto mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de adultos mayores o son postrados o no pueden limpiarse bien o no pueden hacer una buena higiene. Entonces, tener una mala higiene en esa zona en los adultos mayores te predispone a que el adulto mayor se haga hitos. No por el fármaco, sino por todo lo que esto conlleva. Y obviamente al tener ITU, el paciente se infecta, le da sepsis,
Si tiene falla cardíaca, exacerba la falla cardíaca, la descompensa y empeora su pronóstico. Puede ser importante, como ustedes en ese ejercicio es un ancianito, ve el entorno. Y acá también es importante que acá no está, ojo, muy aparte que tienen varios factores, infección endotelial, fibrosis miocárdica, cierto grado de infunción vascular, tienen otros factores como la anemia, enfermedad pulmonar, disfunción musculoesquelética, enfermedad renal crónica, ojo, también el entorno social es importante, ¿no? Entonces muchos de ellos están solos, solamente viven con su esposo, su esposa, que también son de la misma edad, y prácticamente es un viejito cuidando a otro viejito. Entonces, eh, aquí viene ya la parte de la medicina del arte, porque tienes que englobar el tratamiento, ¿no? O sea, si todo se concluye solamente, no, yo tengo que dar esto, lo otro, y está bien, pero si tú no ves el entorno social de un adulto mayor sobre todo, puedes darle la mejor droga del mundo, pero si es que no toma las pastillas, o no se cuida, o no se asea con los SGLT2, eh, su pronóstico va a ser peor. Entonces, es importante también saber eso y tener en cuenta cuando tomen decisiones que también puedan influenciar su RP, ¿no? Y ojo, en este caso los fármacos para falla cardíaca, independientemente de la FEBI, suelen causar efectos bastante importantes en los adultos mayores, por ese motivo hay que vigilarlos constantemente, ¿no? Y tratarlos sobre todo como si fuera un todo. O sea, particularmente yo tengo más pacientes adultos mayores en la consulta, en la privada, no consulta en el 12 de mayo, hago guardias, pero en la privada suelo darle un poco más de tiempo, ¿no? Más de tiempo, con más calma, trato que sean siempre al final para poder escuchar más tiempo. Ellos tienen mi número privado, me piden sus consultas, me escriben, a veces solamente quieren que los escuches, entonces, porque en casa no lo oyen. Entonces, ese ya es una relación que tienes que hablar con tu paciente. Y falla cardíaca como tal, no solamente es ocasionar y ya, sino también dar confort, dar alegría a los adultos mayores, porque son los que más sufren. Así, ¿por qué? Al adulto mayor no les puedes hacer trasplante, porque todos los hospitales lo ponen como punto de corte 70 años. Al adulto mayor tienes que tener mucho cuidado al hacer sincro o al DAI, porque obviamente es algo invasivo. Ponerle ayuda mecánica ventricular es, o sea, el dispositivo de asistencia a la duración, como el HeartMate 3, es que todos los días el adulto mayor tiene que vigilar su dispositivo, que no suene, agarrar esa cosa que pesa, y muchos no tienen fuerza, ojo, y al mismo tiempo ver que no se coagula. O sea, es un loquerío. Si no tienes una familia joven o con menos edad que pueda apoyarlo, es muy difícil. Por eso en las unidades de falla cardíaca también es importante tener ese acápite con los adultos mayores. Entonces, eso es lo que yo les decía con respecto a la finerinona, hasta antes del Finest Heart, el estudio Fígaro, Fidel y Fidelity, hasta ese momento era solamente con pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Y progresión de enfermedad renal, ¿de acuerdo? Pero hasta tengo tenido indicación 1A de reducir el riesgo de falla cardíaca. Pero obviamente ya salió el estudio Finney Heart Failure, que demostró que en FEI mayor o igual a 40% bajaba mortalidad por todas las causas y hospitalización de falla cardíaca como punto combinado a expensas de bajar la hospitalización por falla cardíaca, ¿no? Y esto imagino que la guía van a cambiar, será lo mucho 2A, ¿de acuerdo? 2B, no, perdón, 2A sería la indicación, imagino, si es que no sacan más metaanálisis o más estudios como la finirina o no. Pero bueno, es una ayuda bastante prometedora para estos pacientes con falla cardíaca y preservada. Y son unos cuantos slides sobre el manejo nutricional, ¿no? Muy poco de nosotros, incluyéndonos, hacemos nutrición en falla cardíaca, ¿no? Porque damos las drogas y se acabó. Pero al mismo tiempo también tenemos que ver déficit de vitaminas, déficit de algunos electrolitos, déficit de unos minerales que impactan bastante en el sobrevivir de esos pacientes. Por lo tanto, de por sí, un paciente con adulto, estamos en un paciente adulto mayor, ¿ah? Que es el más común. De por sí un adulto mayor tiene sarcopenia, por la edad, suma de la falla, que ya es un estado mucho más catabólico por la falla cardíaca. Entonces son más propensos a hacer caquesis y sarcopenia. Si tiene sarcopenia, tiene poca masa muscular, tiene poca masa muscular, por lo tanto tiene poca movilidad, lo postras, se empeora más el pronóstico y se acabó. O sea, el paciente se va porque se va. Pero
Por eso es que es importante ver cuánto de proteínas consume al día, cuánto de consume al día para poder dar una buena nutrición. Con respecto a la sal, ojo, muchas veces algunos van a las salas de medicina y ponen dieta hiposódica. La pregunta es cuánto de sal le vas a dar al paciente. Entonces, generalmente se recomienda 2 a 3 gramos por día, ¿ya? Y se ha visto, no en un ensayo clínico, ya sería mentirles, se ha visto en una revisión sistemática, ya que, sobre todo en fenotipo preservado, que la restricción a una dieta hiposalina no cambia el pronóstico en los pacientes con falla cardíaca fea y preservada. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que dale normal de sal a los pacientes con falla y preservada. Normal, dale sal. O sea, que no pases tu umbral, obviamente, ¿no? Entonces, cuando ponen en los RPs dieta hiposódica, menor a 2 gramos por día. Dieta con volumen total tanto, le ponen así. O sea, no he demostrado eso. Y eso fue uno de los booms hace un par de años que justo salió en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna, que fue un batacazo a todos los internistas, a todos los que escriben eso, ¿no? Ahora, la historia cambia con fiebre reducida. Ahí cambia la historia. Pero con fiebre preservada no. Entonces, fiebre preservada, que coma normal. ¿Cuánto de agua? Normal. Obviamente, no le vas a meter 3 litros, ¿no? El consumo normal de agua, consumo normal de líquidos, consumo normal de todo y va bien, ¿no? Con fiebre reducida sí hay que ser un poquito más cautelosos, ¿no? Recomiendan igual hacer una dieta normosódica, pero con el más mínimo, o sea, 2 gramos por día, y a menos que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le das menos sal, quedas o no activas de forma indirecta el RAS, porque el RAS se activa porque hay poca bulimia, porque hay poca pH, porque hay poco sodio. O sea, si tú estás perdiendo sodio por vía renal, en teoría, ¿ya? Entonces tienes poco, perdón, poco aporte de sillón. Entonces, lo normal es que lo consumas lo normal de sal. Lo que sí tienes que tener cuidado, eso sí, es con es con los líquidos, ¿no? Generalmente se estila que para fiebre reducida, ojo, no se tiene que tomar más de los 2 litros por día. Algunos dicen 1,5. Entonces, ¿qué es lo que ponen ahí generalmente en los RPs? Volumen total 700 cc. Eso no es nada, ¿no? Es como tomar medio litro de agua. Cuando la fisiopatología es distinta, ¿no? Claro, obviamente, pero no le vas a dar 1,5 litros, pues con Feli 15, ¿no? Pero Feli 35, 40, hombre, dale 1 litro a lo mucho, o 1,2 litros, 200, o sea, dale algo para que. ¿Por qué? Porque el paciente se deshidrata cuando toma antibiótico. Y si acuérdate que si tú no le das agua, el riñón va a sufrir más, ¿eh? O sea, si estás dando un fármaco que de por sí también tiene un efecto colateral, como son los inhibidores seca, que son nefrotóxicos, si estás en un riñón, claro, nefrotóxicos en cierto punto, ¿no? Acuérdense que tiene efecto nefroprotector porque pierden, bueno, protegen al riñón de la proteinuria, ¿no? Ya. Pero en un ambiente de, una, de un PR renal, por decirlo así, porque llega flujo sanguíneo, tienes poco volumen de agua, haces mecanismos continuos y haces una necosular aguda, y eso agrava la falla renal. Por eso te digo, o sea, en esos pacientes hay que tener mucho cuidado y poner la dieta de acuerdo a cómo encuentren al paciente. Particularmente yo, cuando hago los RPs en los pacientes en falla, veo la FEBI. Tiene FEBI 45-50, 2 litros normal. Su diurético se acabó. Con fiebre reducida, veo 1,200 poco a poco, si es que no hay problemas. Al segundo o tercer día, 1,500 y poco a poco comienzo hasta más o menos hasta 1,800 llego, no llego más. Pero por eso es importante tener esos 10 días que el paciente se quede hospitalizado para manejar los pacientes con falla cardíaca. Porque el manejo no es solamente pasarle visita, poner las drogas y se acabó. Es titularlas, ver acá los electrolitos, ver el volumen, si es posible iniciar la lesión cardíaca en la cama, que se puede hacer. O sea, es un complejo. Y eso me quiere decir si me va a paciente pataplante. Entonces son cosas diferentes. ¿Ya? Así que eso es lo que se tiene que hacer, que lamentablemente se hace muy poco, no se hace mucho. Entonces, como conclusión, ya para terminar la clase, ojo, eh, recordar lo siguiente, ¿ya? Listo. Número uno, el manejo de cortes compensantes, siempre igual a la neutralidad Champit, ¿ya? Los diuréticos de manera secuencial y de siempre tienen que ver presión arterial media, punto de corte más de 65, lo pueden hacer.
Bueno, es entre 65 a 60, con cuidado, menos de 60 ni usen diuréticos, flujo urinario, con lo que les he mencionado, ¿ya? Lo cual es fantástico, es lo ideal, pero no sobreabusar de ellos y darle la dosis máxima que pueda tolerar el paciente antes del alta, ¿ya? Ah, me olvidaba. ¿Cómo yo evalúo, se pregunta examen, cómo yo evalúo un paciente pre-alta? O sea, ¿cómo si yo sé que un paciente no me va a reingresar al mes por falla cardíaca? Oye, aparte que el paciente tome sus pastillas, ¿no? Número uno, todo paciente con fiebre, sobre todo fiebre reducida, ¿ya? Debe estar vacunado. Influenza, neumococo. Demostró disminuir mortalidad por todas las causas y por cada causa cardiovascular. Y ahorita con COVID creo que hay un estudio que te dice que también debe dar por COVID. Segundo, frecuencia cardíaca más entre 70 y 60. Tercero, sistólica por arriba de 100. Cuatro, mejora en 50% de la clase funcional conforme ingresó. Si es clase uno, fenomenal, pero en clase 2, muy pues bien servido. 5, que tenga potasio normal. En este caso, para falla cardíaca es de 4 a 5,5. ¿Ya? 6, que tenga sodio normal, entre 135 y 145. 6, que tenga niveles de calcio normal, calcio corregido. 7, ojo, que obviamente no tenga signos ni síntomas de falla cardíaca evaluados con la semiología. Y el ideal son estos dos últimos, que tengan ProBNP menor al 25% de cómo ingresó y que tenga ausencia de líneas B de Kerley o mínimas líneas de B de Kerley que se comparan con las del ingreso. Porque al ingreso tú haces eco pulmonar, que deberías hacer, y es cuantificar el número de líneas de B de Kerley, en qué campos deben estar. Entonces tú has hecho todo el menjunje, das diuréticos, todo eso, das de alta al paciente y hacen que le hagan un eco pulmonar para ver. Porque se ha visto que una causa que el paciente reingrese es muy aparte, obviamente, de la herencia terapéutica, de las movilidades que pueda tener, es que le anda congestionado. Y me dirá, pues doctor, pero usted cómo puede decir eso, ¿no? Que eso no puede decir nadie le va a decir congestionado. Se lo dan. Pero no una congestión evidente, que sea muy grosero. Sino, ¿por qué? Porque se ha visto, y eso sí es a rajatabla crítica para los semiólogos, que te dicen que un estocopio diagnosticas falso. Y eso hay evidencia. Solamente aquel médico que guía su decisión en alto un paciente hace de semiología tiene una precisión de 60%. Médico que hace su evaluación con clínica más bioquímica, 85% de precisión. Eso más ecopulmonar, 95%. ¿Cuál es su finalidad a un paciente con falla cardíaca? Es que no se rehospitalice, chicos. Eso quiero que se metan en la cabeza. El objetivo primordial es que ese paciente no reingrese, sea la causa que sea. Ahora, y eso explica por qué. Porque muchos de los pacientes no les hacen ecopulmonar o no ven los péptidos. Yo ya me estoy mirando todo, pero el péptido se puede dar por cualquier cosa. Hombre, claro que sí. Pues tienes esos 10 días para ver otras causas que deben el péptido. No le puedes darte un paciente que te ingresa con péptido natriurético, no sé, pues ya, ingresa con 4.000 a la emergencia, ¿ya? Lo descompensas todo, va a piso, 3.500, bacán. Día uno en piso, día 5 en piso, 2.500 de péptido, ¿ya? Se queda, no sé, 15 días, un ejemplo, ¿no? Día 10, te pides el péptido, 2.000. Bien, vamos bien. Prealta, 3.800. ¿Qué está pasando? Se está acercando al valor como inició. Pero tú, ¿cómo es el paciente? Normal, doctor. ¿No se cansa? No. Otra cosa que tengo que decir, todos los pacientes mienten, y más lo de falla. ¿Por qué? Porque a ningún paciente le gusta tomar pastillas, o a la gran mayoría no le gusta tomar, son 4 pastillas. En segundo lugar, el hecho de cómo tú informes a un paciente que tiene falla cardíaca está en negación. Porque el tener falla cardíaca, chicos, es igual a tener una patología crónica que casi todos no tienen cura. Entonces, un paciente que tú le dices así de golpe, tiene falla cardíaca, obviamente, si se siente bien, a un esfuerzo que él no se sobreexija,
Te va a decir, esto me está mintiendo. ¿Para qué voy a tomar pastillas? Y eso suele pasar. Y tercero es que le dan de alta con congestión residual, que es el término que se explica aquí. ¿Y eso cómo lo veo? O con péptido, o con CA 125, o, bueno, y con ecopulmonar. Usualmente eso, en la práctica no se hace mucho, ¿no? Porque en realidad todo eso es demora chamba. Y eso suele demorar, obviamente, mínimo diría como demorar rapidísimo, hace 5 minutos, ¿no? Pero eso debería hacerse toda la medicina, ¿no? Y ahorita, generalmente el ecopulmonar no solo es competencia del cardiólogo, puede hacer cualquier médico. Entonces, y ahí ven la inercia y la reacia terapéutica, ¿no? Es decir, no aceptan los cambios. Por eso les digo, si quieren realmente mejorar pronóstico para pacientes con falla, es un trabajo realmente integral, y no solamente es algo aislado, ¿no? El manejo por su fenotipo radica la diferencia, obviamente, porque si tú manejas un paciente renal o un FA o con tienes la hipotensión o su defecto, no sé, pero otras comorbilidades y titulas dosis, hombre, el paciente va a mejorar rotundamente, ¿no? Luego, en ese momento, hasta ese momento, el free preservada, bueno, iniciaba bueno con CGLT2, ya hasta ahorita pues, también con la fenilinona, pero todavía ya estamos iniciando, es decir, así, la luz al final del túnel con estos pacientes, así que por eso hay que tener una esperanza que ya hay fármacos que mejoran pronóstico. Antes no habían. Esperemos que más en los años se hagan más fármacos, en su efecto más estrategias para que esos pacientes puedan mejorar su pronóstico. Falla cardíaca, tercera edad, falta de evidencia. ¿Por qué falta de evidencia? Porque la mayoría de los pivotales descartan a los otros mayores. Porque la edad media suele ser en la mayoría pivotales 75, 70 años, ahí más o menos, ¿no? Pero ahorita hay pacientes que viven 90 años, 85 años. Antes ya no, esos son muy pocos. Al contrario, están aumentando más. En Europa, donde estaba allá en España, créame, yo he visto pacientes adultos mayor, más de 85 años, todo el año que he estado. Y eso que yo decía eco, y tomo y rezo. Ni qué decir de pacientes que están hospitalizados. Entonces, a medida que avanza el tiempo, la prevalencia y la incidencia de población geronte con problemas crónicos va a ser mayor. Por lo tanto, considero yo que debe ser pertinente hacer un estudio netamente de la población geronte, porque no vamos a dar una gran sorpresa, ¿no? No hay solamente extrapolación de grupos pequeños en los pivotales que incluían pacientes adultos mayores de más de 85 años, que son muy pocos, y a partir de esa pequeña población sacaron los resultados que se podían extrapolar, ¿no? Pero no hay un estudio pivotal que te ponga este, y netamente un adulto mayor de esa edad comparado con las drogas o los mecanismos convencionales de tratamiento, ¿no? Y por último, en este caso, esto sí es una conclusión que tienen que recordar, guías son guías, pero pacientes son pacientes, ¿no? O sea, tú puedes tener tu guía a la mano, pero el paciente es una guía aparte, ¿no? O sea, tú tienes que tratar de no hacer que el paciente entre en tu guía, sino hacer que la guía entre en tu paciente, ¿no? Entonces tienes que tratar de jugar, por decirlo así, o tratar de acomodar las indicaciones, la evidencia que existe y si es posible o no ponerla al paciente, ¿no? Como hicimos hoy en la clase en el cursillo de cardiopatía isquémica con los chicos en el 2 de mayo, eh, obviamente, pues a medida que aumente le damos a las comorbilidades, ¿no? Justo el estudio AVIS, que prácticamente fue con varios estudios más que salieron, el estudio AVIS y el estudio también que el AVIS fue con el beta bloqueante, y el otro fue prácticamente con el tema de la revascularización en los pacientes añosos con un ciclo seteno elevado, prácticamente demostraron que el tratamiento conservador es mejor. Entonces ahí entra un poquito ya la disyuntiva, oye, pero ¿por qué dices eso? No, pero acuérdate que el adulto mayor tiene múltiples comorbilidades. Entonces sí tiene más riesgo de sangrado, más riesgo de complicaciones. Entonces ya entramos en un terreno mucho más áspero de decir, oye, ¿a quiénes debo hacer y a quiénes no? ¿A quién debo pelear? ¿A quién no? Ya entra en un momento más bioético, que sería un tema si que llevan bioética este ciclo, el ciclo porque ya necesitamos motivo que lo conversen, cómo sería la medicina de mi paciente muy adulto mayor que se define como mayor de 90 años, que no tenga fragilidad. Sería un buen tema que lo hagan porque si bien es cierto, la fragilidad va a depender mucho de cómo previamente tú estés y que te pueda condicionar obviamente eso, pero sí hay un buen número de pacientes que son adultos mayores que no son frágiles. O sea, no son sinónimos. Entonces, pueden tener fragilidad leve, moderada, que son la mayoría, pero están más parados que uno.
Entonces hay que tener en cuenta eso, los conflictos bioéticos, porque no se le puede excluir, pienso yo, a esos grupos de pacientes con un tratamiento que beneficia su pronóstico, ¿no? Pero obviamente también tenemos que ver el riesgo que esto lleva al tratarlos. Es un tema bastante complicado, bastante complejo, ¿no? Por lo tanto, es un tema que se amerita que se debata en un congreso, no sé si ustedes tienen charlas, creo, con con la SUSEMUR, no sé,